Aire Rico. Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Arranca ahí. Atentamente que los miércoles son un viernes más y que a mitad de semana nos lo tomemos como hoy es viernes, ya fue. Los viernes son como... Los miércoles son el viernes en la mitad de la semana. No todos los miércoles. No todos, no todos. Algunos de vez en cuando es necesario. Semana por mes. Ponele. Semana por mes. Hoy había low bat en el equipo. Jorge, porque no paró de hablar en las 3 horas previas. Estoy en mi mejor momento. Está en su mejor momento, pero necesitábamos como un empujón, un boost, como para que pueda tirar 3 horas más. Todo lo que no di ayer lo voy a dar hoy. Nico Batalla está acá, pero no está acá. Es una sombra de lo que era. Una sombra de lo que era, pero para bien. Todo para bien. Hay una pregunta para hacer ahí, para rascar sapo, que es... No. Hay una pregunta para rascar ¿Qué? ahí que es... Si vos mirás al Nico de Desayunos Informales y el Nico de este programa, de Aire Rico, es un Nico informado. Hay un momento donde Nico no está al aire, que está gastando su tiempo en leer cosas, estudiar PDFs, etcétera. Llamadas. No hemos rascado en ese otro momento. Debe dormir algo así como 4 horas por día. ¿Cuánto Sí. estás durmiendo, Niki? 5. 5 horitas. El, Pero eso no es- no es- el no peso es. de la corona. Ser el rey de los desayunos Pero tengo informales no es los fácil. mismos horarios que el sapo, salvo martes y jueves. No, pero vos no parás de consumir información. Hoy el arranque lo hiciste vos, sapo. O sea, No, bueno. No importa, Nico, estamos hablando de vos. Yo lo veo al Claramente sapo en las estoy tratando de desviar la entrevistas. atención. Yo lo veo al sapo en las entrevistas de desayunos y se nota que talentea un poco. no es verdad. Ha Se nota claramente que el sapo va con anotaciones Ha y metido con preguntas preguntas, preparadas. ha metido preguntas que son casi comentarios. Como si vos sos tremendo zurdo, dudo mucho que esto sea coherente. Nunca dijo eso. Si vos Nunca dijo eso. Qué lindo sería ese programa, ¿no? Si vos sos tremendo zurdo, dudo que esto sea coherente. Qué lindo programa, me encantaría. Me encantaría. Hoy justo Sí, soñábamos con un programa, Jorge, que tuviera sus enfoques. ¿Ah, sí? Sí. Puede que llegara a salir, ¿eh? Sí, lo estamos trabajando, Jorge. Porque en el fondo basta hacernos los periodistas sesudos, ¿no? Con preguntas elaboradas que No me, ya lo tenés contienen, no me lo tenés que decir que a mí. ya contienen su respuesta en la pregunta y simplemente es una búsqueda de afirmación del entrevistado. Te estás dando cuenta que hay que hacer un poco de entretenimiento también. No, yo creo que en este programa equilibramos bastante la cosa, ¿no? Tengo una idea. O sea, que el se las- concepto es, perdón, alguien que te No, interrumpí, dale. es aprovechar, digamos, la trayectoria que se ha generado, ¿no? La experiencia y conocimiento del sistema político para invitarlos y después hacer gags, conseguir 3, 4 gags. Chao, Sí. no es una entrevista, es conseguir gags. compro. Sí. Tengo una Pregunta. idea hace tiempo que se las aporto, a ver si la hola, pueden sí. mezclarla con la que tienen, que es hacer un especial 2, 3 veces al año del programa normal, pero a las 10, 11 de la noche y sin cámaras. Y que... Somos lo mismo. Pero que pasen cosas sin cámaras a Vos las lo que 11 de la querés noche, es un asado, Alvin. Claro. pero con micrófonos. Es el sueño de todos, sí, claro. Grabemos este asado. Claro. O sea, este asado sería un éxito si lo streameamos. Pero sin cámaras. nunca lo dijo sin nadie. cámaras. Sí, pero, o sea, mira que estuvimos años sin cámaras, Alvin, ¿eh? ¿Vos decís que nos filtramos un poquito más a partir de las Sí, cámaras? Claro. La cámara, pero inconscientemente. Decínoslo de frente. A todos nos pasa. A todos nos pasa. Yo digo una cosa y cuando veo que Sí. César me poncha, Sí. lo pienso 2 veces. Vos antes no beboteabas, por ejemplo. Nunca beboteo. Cada vez que te ponchan, beboteás. Nunca beboteo. No sé si lo vieron, Alvin, bebotear. Sí, bebotea. Ponchalo, César, ponchalo, Alvin. Miren cómo bebotea. A ver. Podría No, ser. Ahí está. Ah, no, mira. Ahora justo no. Está beboteando, mirá, se hace el pensativo, está beboteando, Mirá, claramente. ah, Sí. se hace el intelectual. Mirá cómo mirá. esas manos de manera sensual las mueve. Es. Muestra que No, tiene manos, ¿no? No, qué Eso lindo, es qué terrible. lindo. Bueno, Alvin, algún día vamos a pasar eso. Cuando ya no se sostenga más este tinglado, ahí podemos pasar al formato sin filtro. @ hoy que macana, ¿cómo andas, querida? ¿Todo tranquilo? Bien. Se mueve, saluda a su público. Ella tiene su público. Está @ Nico Couri. Hoy se viene el informe Couri. Debuta el informe. Debuta no, Hay porque que- en realidad ya es el segundo, ¿no? No todos están contentos, ¿eh? ¿No? No, hay gente muy nerviosa con el informe. ¿No es Courinforme? Courinforma o Courinforme. Courinforme, sí, no tiene un nombre propio. Así que sí, Courinforme perfectamente. Es, ¿la pelota se mancha? Esa es la pregunta que se planteó Couri. Y la respuesta es sí.
Y la respuesta es sí, claramente. La pelota se mancha siempre. En el barro, porque la cancha está embarrada y llovió, o porque los tejes y manejes de la política del fútbol así lo disponen. Me gusta la base de esa afirmación o esa pregunta de si la pelota se mancha, porque en general lo utilizamos para el cruce con la política, ¿no? Del arte, yo creo del arte. Es Michael Jackson, caso paradigmático. Ah, bueno, está bien. La pelota no se mancha, ¿no? Seguimos cantando Thriller. La caminata lunar no se mancha. ¿Sí? La caminata lunar no se mancha. Yo creo que se aplica más a la cultura. Woody Allen. Bueno, seguimos mirando su filmografía. Peter Sellers. Bueno, seguimos mirando sus películas. ¿Pasó algo con Woody Allen? Bueno, lo que pasó con Woody Allen es que sacaba una película por año y no lo hizo más. Incluso creo que tenía una película por sacar y después de el último de los escándalos que tuvo, se la metió en el freezer. Acusado por una de sus hijas de violador. De violador, exactamente. Sí, de abusador. Una de las hijas con la que no está casada, con la que se casó es con la hijastra. Sí, Woon Ji. Exacto. ¿No? Sun Ji. Sun Ji Previn. El maestro Chan. Te faltó saludar a César Jacobo. Hola, César, el alma de la fiesta. Qué grande, César. Tira pasos. Campeón 2003-2004 del torneo internacional de Magic latinoamericano. ¿Qué año? Sí. Había grandes contendores, ¿no? Un César Yacosa, que abandonó ya las Magic, ¿no? Ya se recostó en los laureles. Bueno, buenas tardes para todos. Amor que la eleva lo más alto, en sus ojos se ve, brother, Luis. Que soy yo. No puedo hablar de nada serio con esta cortina, pero intentémoslo. ¿Cuál fue la última vez que cortaron grueso, fuerte? La de Sapo fue cuando en Desayunos hace poco fue un invitado y le dijo, pero si sos tremendo zurdo, esto que proponés no es coherente. ¿Cuál fue la última vez que cortaron grueso en una conversación, tiraron un concepto fuertísimo que polemiza a la sociedad? ¿Estás hablando a nivel público o en la charla íntima privada? Puede ser las dos. Yo soy averso al conflicto, Jorge. Entonces, vos no cortás grueso nunca. Pero... Y Nico tiene la fiambrera, corta más fino que feta de fiambre, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que nunca cortaste grueso, Nico. Grueso, ¿no? Picado fino. Nunca metiste un concepto así, tipo furibundo, o una cosa que después te repetís. Vos, me habré ido un poco al carajo, ¿no? Me fui un poco al carajo con esto que dije. ¿O te ha pasado? Y a veces ¿discusiones de pareja? A veces decís cosas. Puede contar. No, en las discusiones de pareja siempre tengo razón. Bueno, Siempre tengo razón. Porque si no, sería un problema fuertísimo de pareja, ¿no? Si no le das la razón a Nico, Nico se empacha y se va. Nico se enoja. No seas tarado. Sí, ¿qué pasó? Voy a ir a buscar el celular que lo dejé. Dale, anda a buscar el celular. Anda a buscar el celular. Bueno, dale, claro, dale, Nico, dale. Y seguramente me están retando por decir esto en este momento. Dale, anda a buscar el celular. No pero puedo. es verdad que en el ámbito de la familia, la pareja y los amigos, uno tiende a cortar más grueso que lo que hace en público, porque tiene cierta confianza y corta grueso. Donde hay más confianza, exactamente, donde más grueso se corta. Hay gente que no tiene filtro y corta grueso con personas con las que apenas ha tenido diálogo antes. Y te lo lleva al plano de vos en el hueso también, la otra vuelta que elegiste, pero te vas de acá, facho de mierda, ¿no? Y eso no salió al aire, obviamente, porque Jorge no lo publicó, pero fue No está connotado. en el completo, pero no en el recorte. Exactamente. Bueno, ahí cortaste grueso. Ahí corte grueso, Corte fuerte. grueso, exactamente. Podemos decir que si alguien tira una expresión Perdón como... por lo que dije recién, no lo dije en serio. Bien mandado ese audio. Podemos decir que si un político uruguayo está en una entrevista y habla de un partido político como un narcopartido, ¿corta grueso? ¿Es un ejemplo de cortar grueso? Sí. Te puedo dar el contexto, como siempre, Jorge. Obvio, adelante. ¿Le avisamos a Jorge que no queríamos hablar de esto? No le avisamos a Jorge, no le avisamos a ver. Estaba puesto en los videos, en la carpeta, por lo cual yo asumí que estaba para No, hablarlo. nadie quiere hablar de esto. No, igual Así que, está bien. está, tampoco le vamos a esquivar el Demasiado bulto. tarde. Este fue Sergio Botana, el senador del Partido Nacional. En 5 sentidos, no sé cuál fue el motivo original de la conversación, pero... ¿Qué programa, no? No es la primera vez que lo hizo. Bueno, exactamente. ¿Qué programa, no? 5 sentidos. ¿Cómo no? Un saludo Y grande sigue a hoy en día más fuerte que nunca, a ¿no? mis compañeros. Te diría que hasta mejor en muchos sentidos. Bueno, sí, seguramente. Generando impacto. Por ejemplo, con esta nota que tuvo reverberación en el Palacio Legislativo.
Como dice Nico, es verdad, hace unos meses Botana, cuando se le estaba preguntando sobre el caso Cardama y cómo el gobierno anterior había aceptado una garantía falsa, bueno, y ahí Botana empezó a hilar un argumento que iba por una el lado... botaneada, creo que se dice. Una botaneada que era, bueno, pero en realidad, al final el Frente Amplio no le interesan tanto las patrulleras, y tampoco le interesaban tanto los escáneres del puerto, y no le interesaban tanto los escáneres del puerto, y tampoco le interesaba tanto lo que hacía González Valencia. Y le dejó por ahí como dando a entender que en el gobierno del Frente Amplio no se había hecho mucho para combatir el narcotráfico. Botana en esta entrevista, ayer creo que fue, retomó ese concepto y como dice Jorge, tenemos el video y el audio de Botana de... Sí, acá lo tenemos, ahí aparece un Nico Delgado. Qué periodista. Qué periodista, de carajo, de fuste. Intercambiando con Botana sobre estos mismos conceptos, pero Botana, como dice Jorge, escaló un paso más y, a entender de muchos, cortó grueso. Pero esa es una connivencia entre el gobierno y el narcotráfico, al decir... Yo estoy diciendo, y lo estoy diciendo hace rato, y lo dije aquí mismo, de que el Frente Amplio no es un narcopartido, estoy convencido de eso, pero que todas sus decisiones están influidas por las posiciones que al narcotráfico le sirven. Eso lo dije acá, o sea que no tengo nada que reservar con eso. No es casualidad lo de Balcedo y la lavada de la plata de Balcedo, no es casualidad esto del Marcel y lo de Arviñaviera. Estás hablando de un gobierno corrupto. No es casualidad lo de González Valencia, no es casualidad lo de Moravito, no es casualidad que no quisieran poner los escáneres en el puerto, que hubieran atracado de todas las maneras, quisieran funcionar, bueno, que hubiera horario para el escáner y que de noche pudiera pasar cualquier cosa, que se cayera el escáner, que trancaran la compra en el Tribunal de Cuentas. Eso no es casualidad. Tampoco es casualidad lo de las OPB. Tampoco es casualidad lo del nombramiento de este militar hoy, que es el que fue a hacer el mandado allá. Sergio, y que tiene un precioso legajo de sanciones. Sergio, y que cuando bajaron decís a otro no para es ponerlo casualidad, a él. cuando decís no es casualidad, estás diciendo tengo datos. Estás afirmando que el gobierno los datos corrupto, son estos públicos. Pero son estos datos públicos. O estoy hablando de una cadena de casualidades no sé. En las cuales el Frente Amplio en el gobierno nunca le pudo acertar para el lado de combatir el narcotráfico. Qué raro que siempre le erraron. Bueno, pero cayó Luis Fernando Fernández Albín, ¿no? También Alberto Suárez. En la gestión de este gobierno. Y ahora detuvo el túnel que iba a un banco en Ciudad Vieja, en el que túnel estaba el al final PCC. ¿Para qué era? ¿Era para los narcos o para...? Pero viste que en el túnel nos tuvieron que avisar de afuera. Bueno, ahí está, Botana aclara, no creo que el Frente Amplio sea un narcopartido, pero todas las acciones vinculadas a el ataque al narco estuvieron alineadas de una forma en que el narco se viera beneficiado. Y no son una casualidad. Y no son una casualidad, exactamente. O sea, no es un narcopartido, pero de alguna forma algo hay ahí. Siempre la suspicacia. Botana deja la suspicacia picando ahí de que el Frente Amplio... Si no es una casualidad, es porque él entiende que los narcos le pagan al Frente Amplio para cada cosa. Sí. Supongo, no sé. Sí, bueno. Sí, él después avanzó sobre esto. No sé si tenemos la parte en el digamos, fue más larga la locución completa en el Parlamento, porque el Frente Amplio, a partir de esto, pidió tratar estas declaraciones como asunto político. En la Cámara de Senadores lo solicitó el senador Oscar Andrade, que podemos escucharlo entonces, si les parece un poco parte de lo que decía. Esto es en conferencia de prensa, lo propuso dentro del plenario en la sesión de hoy, y luego el Frente Amplio dio una conferencia de prensa. Vamos a escuchar lo que planteaba Andrade y luego vemos las repercusiones por el lado de Botana. Gratuitamente, una ofensa del tamaño de que todas las decisiones del Frente Amplio están influenciadas por el narcotráfico, pone en los peores términos la discusión. En los peores términos para las instituciones, en los peores términos para la política, en los peores términos. Hoy vivimos un espacio reflexivo en el sentido de que el agravio
diera espacio a la rectificación. Bueno, hubo una descalificación grotesca, grosera, no son los términos de intercambio. Porque, a ver, nosotros venimos de una etapa reciente donde hubo situaciones complejísimas del punto de están en la justicia, muchas de ellas, ustedes la conocen. La ruptura de documentos para presentarla al Parlamento, la situación que derivó en la insólita entrega del pasaporte a Marcet. Esas circunstancias no nos hacen afirmar de que el gobierno anterior estuvo influenciado y vinculado en cada decisión por el narcotráfico, porque caeríamos en un componente de una generación y del agravio, más allá de que podamos fundamentar que ante situaciones parecidas en periodos anteriores no se daba pasaporte. Al caso de Norman Faría, después de 10 años preso en China, se le dio un documento provisorio. En situaciones parecidas no era lo que se daba, un pasaporte menos express. Ahora, ese no es el debate de hoy. El debate de hoy es que no puede ser la violencia y la descalificación la forma de la discusión de la política. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, contribuye a cavar una zanja cada vez más honda entre la sociedad y el Parlamento. Si el camino es la descalificación, invita, habilita a que el intercambio no sea reflexivo, sino el intercambio sea sobre la base del agravio y del insulto. En este caso, claramente, hay un componente que se elige el camino del insulto. En segundo lugar, porque incrementa los niveles de violencia en la sociedad, pero además es irresponsable porque cualquier persona que compre este mensaje y que se sienta afectado por una situación de bandas criminales puede generar componentes de violencia. Entonces lamentamos que estos sean los términos. Establecer la conferencia posterior. Hay que también, Andrade de alguna forma ahí también siembra la suspicacia sobre la entrega del pasaporte Marcet. Porque dice, no estamos diciendo que haya habido un interés en entregar ese pasaporte express, pero tampoco es que se entregaran de forma expresa estos pasaportes. O sea, en algún punto también, si bien dice, estos no son sobre los temas que queremos discutir, también la deja picando. Pero sí, esto fue lo que pasa que ahí, en este caso, o sea, la suspicacia está siempre a la orden del día en estos, pero ahí temas. El Frente lo ha hecho, por ejemplo, con el tema del lavado de activos. El tema del lavado de activos es el tema del pasaporte Marcet. El tema del pasaporte Marcet ni que hablar. Habría que ver, no digo que no suceda, si se da un paso más señalando que esa connivencia, o mejor dicho, señalando que esas acciones tienen que ver con una connivencia directa del gobierno, del partido, que me parece que es un límite que en general se trata, salvo excepciones que ocurren, se trata de eludir. Sí, salvo Graciela Bianchi, que por ejemplo en su momento había compartido una foto falsa que tenía a Escobar y a Chávez, no me acuerdo, a Maduro, no me acuerdo quién era. Salvo ese caso. A Petro. Salvo en ese caso, no se estaba escalando a este nivel. Botana habló en el Parlamento, justamente el Frente pidió que se tratara como asunto político, y en el Parlamento expuso. Andrade. Botana. En aquel momento. No, ahora. Vamos a, lo que tenemos es a Botana en el Parlamento. Claro, Andrade pidió que se tratara como asunto político. Y Botana tomó la palabra. Para tratar de o aclarar o, no sé, dar su visión sobre este asunto. Vamos a escucharlo. En afirmaciones que fueron respetuosas y que en realidad sí fueron simples relaciones de hechos que es difícil que nos lleven a una conclusión diferente de la que tomé de la que manifesté en esas declaraciones públicas. Acá tenemos, mi pensamiento se basa en cuestiones que son hechos, que no son ligeras afirmaciones, hechos. La Fuerza Aérea, en los 15 años de gobierno del Frente Amplio, ¿tuvo capacidad de combate al narcotráfico? ¿La desarrolló? No. ¿Hubo algún esfuerzo por tener patrulleras oceánicas? Ni esfuerzo en aquel momento, ni las tuvieron en aquel momento y tratan de trancarlas hoy. Esos son hechos absolutos. La propia custodia de las fronteras.
No es ninguna suposición el hecho de que los escáneres del puerto funcionaban solo de día, que se les cayeron varias veces y de que no había control de los buques que llevaban desde el puerto de Montevideo, trasladaban la droga. Y tampoco es invento la posición en el Tribunal de Cuentas tratando de trancar a través de las observaciones del Tribunal de Cuentas, tratando de trancar la compra. Bien, ahí estaba Botana, básicamente reafirmándose o parándose en sus pedales de lo que había dicho en el 5, pero con otro tono, quizás. Sí. Y en todo caso, sin... Bueno, no sé si la suspicacia sigue planteada. O sea, ¿por qué el Frente Amplio es porque no tuvo una actitud proactiva hacia el combate al narcotráfico por otros motivos, porque entiende que no era una prioridad? La suspicacia era porque eventualmente podía haber una connivencia entre el narcotráfico y la fuerza política. Sí, él de manera bastante explícita habla de que hay algunos elementos que tienen llegada al Frente Amplio que sí tienen esos intereses vinculados al narcotráfico. No lo habla como intereses del partido per se, pero que hay actores que logran hacer que cosas que pretenden terminen saliendo. Eso lo dice de manera más o menos explícita en la intervención de hoy. Ese básicamente sería su punto. Hoy fue medio casualidad, o esas casualidades que se dan en momentos clave, que justo detuvieron en Río Branco, en Cerro Largo, ¿no?, el departamento de Botana, al presunto líder del grupo criminal Primer Comando de la Frontera, ¿no? El momento que Botana estaba diciendo que el Frente Amplio nunca tenía una actitud proactiva para el combate al crimen organizado, bueno, se daba esta captura. Bueno, lo que pasa es que los términos que él lo plantea no merece un análisis serio en la forma en que lo plantea. De la misma forma que si el Frente Amplio lo dijera de esta forma y con esos argumentos sobre el Partido Nacional, porque vos podés discutir sobre la efectividad de las políticas que se toman, pero no una relación de causalidad en que se toman decisiones explícitamente para defender de manera orgánica el narcotráfico. Como además no es un caso concreto, un narcotraficante, la connivencia sobre un tema puntual, es como una mirada integral, holística sobre cómo defender el narcotráfico por parte del Frente Amplio en este caso, más allá de que diga si eso no es un narcopartido. Importa poco si eso no es un narcopartido, si básicamente su plataforma o parte de su accionar tiene que ver con defender el narcotráfico. Digamos, esa relación de hechos que él hace también puede admitir una relación de hechos que van en sentido contrario. El propio apunte que decía, que le ponía arriba de la mesa a Carolina de Lisa en la entrevista en el 5, en la aprehensión de Benito Suárez, de Fernández Salvín. Incautación histórica de pasta base, cocaína y suma sí, obviamente. La propuesta de 2 cárceles ahora de alta seguridad para criminales pesados. Es una chicana política, un mecanismo de defensa político que lo usó Botana, pero ya te digo, quizás con mayor grado de fangosidad también la ha usado el Frente Amplio con el caso Marcet. Claro. Es decir, estamos en un terreno que es el peor terreno para discutir los asuntos de fondo vinculados al crimen organizado, al narcotráfico, a los problemas de seguridad de la gente. Este tipo de ejemplos, que incluso le comen debate parlamentario a los legisladores, es la peor vía para discutir los temas más sensibles que tanto preocupan a la ciudadanía. Y por eso, Jorge, no estabas, pero habíamos definido. No sabía, la verdad que vamos a dedicar tiempo me enteré ahora. A la botaneada esta. Así como le podía dedicar tiempo. Igual no dijimos botaneada fuera del aire, botaneada surgió al aire. Lo mismo pasó con me perdí el debate previo. ¿Cuál había sido el consenso de por qué no agarrarlo? Para no hacerle daño al sistema político, para no mostrar su peor cara tribunera. Porque teníamos otros temas. No, porque tampoco podemos ser bufones de la corte todos los días. O sea, estamos en un raíz de hecho que, digamos, ayer tuvimos
rato largo hablando de si se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo en torno al fiscal de corte, ¿no? O sea, un desacuerdo. Hoy se lo dedicamos a esas chicanas de Botana y el Frente Amplio. Estábamos y teníamos en carpeta hablar de si sos antichorro o no sos antichorro. O sea, nosotros debemos, y la audiencia merece, que en algún punto ofrezcamos unas discusiones más nutritivas que el sistema político en algunos lados las está dando, ¿no? Sí, perdón, porque todo lo que está pasando en el mundo. Vamos a entrar ahora después de la tanda. Hay un tema que... ¿Cuál es la discusión nutritiva del día? Vamos a hablar con Alejandro Ruibal, el presidente de la Cámara de Construcción y director de SACEM. Pero después de la tanda, Jorge, te propongo, porque vos decís... Vendémelo como la discusión nutritiva del día. Esto, a ver, una invitación de Taiwán o historias colaterales, que también a mí me encanta. No, yo quiero hablar ahora de qué se está hablando en una comisión X del Parlamento. Proyectos de ley nuevos. ¿No van a hablar de la cabra O'Donnell que está liberalizando todo? No, ¿cómo liberalizando todo, Jorge? Estás desinformando. Vos decís que si yo le digo a la gente la cabra O'Donnell está liberalizando todo es desinformar. Está justamente porque si algo, la cabra O'Donnell está buscando algunos recaudos para decir mecanismos que no somos el Federico Stussenegger. Yo no dije de regular, dije liberalizar. Había un apunte que tenían los dos. Esto no es de regularizar, estamos a favor de las regulaciones, pero las regulaciones no tienen que complicar. Yo no dije de regular. Ustedes hablaron de desregularizar. Yo dije liberalizar. En ciertos círculos liberalizar es peor que desregular, Jorge. Mucho mejor. Es mucho mejor. No, tenemos un caso que tiene que ver capaz con, porque así como discutimos a propósito de la entrevista que le hiciste a Alejandro Sánchez en El Hueso y esa noticia de que había habido un llamado de la Embajada de Estados Unidos para hablar con el presidente, para mostrarle su malestar. Si se quiere, un encuentro un tanto sutil de la Embajada de Estados Unidos a propósito de un malestar concreto. China actúa de otra manera. La noticia nutritiva del día, la noticia nutritiva del día no es un proyecto de ley, no es una discusión parlamentaria sobre la estrategia macro de Uruguay a nivel comercial, diplomática, de defensa o de seguridad. Bueno, es que los chinos le metieron el peso a un intendente uruguayo. Tensión geopolítica. Tensión geopolítica que tiene que ver también con las exportaciones uruguayas, tiene que ver con la división en el planeta entre dos polos. El Partido Nacional arrugó con China. No. El Uruguay, todos arrugamos un poquito. Bueno, no sé, la gente sacará sus conclusiones después que les presentemos el tema. Esto va a ser después de la tanda. Una denuncia fuerte vas a poner arriba de la mesa. Blanco sobre negro. ¿Estuviste investigando? No. Bueno. Hice 3 cortes de una entrevista. ¿Hiciste la selección de la canción de arranque del día? Sí, porque vos sabés que iba a poner ahí con The Bunnyman, pero viene Yoyo y dice, che, ¿vas al Cosquín? No sé, este sábado es el Cosquín Rock, cantera de Punta Carreta. No sabía, viste cómo es difícil programar. Hablando, dice, toca Ilia Kuriaki. ¿Cómo que toca Ilia Kuriaki? ¿Los autores de culo? Los autores de culo tocan este sábado, vuelven los Ilia Kuriaki. Y nada, dije, opa, divino. Ahora capaz que me muevo un poquito más. Entonces me cambié con The Bunnyman y elegí la casa Jaguar. ¿Vas a ir al Cosquín? No sé, quizás, mirá. Bueno, un tema que capaz que pasó un poco por debajo del radar. Bien, Nicolás. A ver. Es incalificable que se gaste tiempo en estas conversaciones cuando hay temas realmente trascendentes en el Uruguay. Nuestro llamado de hablar de los temas que realmente importan caló hondo en la audiencia. La audiencia está ávida de hablar de temas importantes, de desigualdad, economía, geopolítica, relaciones internacionales. Es mentira que la gente quiera andar en la chiquita de a ver qué dijo fulano, a ver qué contestó mengano. Y este es un tema, sapo, toca todo. Alto impacto. Toca todo. Toca geopolítica, asuntos internos. ¿Soberanía? Soberanía. Interior. Capital. ¿No? Partidos. La historia es la siguiente. Intrigas. Llamadas. ¿No? Intereses. Dale, sapo, arrancá. Bien, la gente, viste, no lo festeja tanto como debería. Valórenlo que lo tenemos acá. Bueno, Felipe Algorta lo ubican, el intendente de Durazno, expresidente de UTE. Me mira Nico.
integró el directorio, no me acordaba que había sido presidente, porque Silvia Maldi fue la presidenta de UTE. Director de UTE, nada. Director de UTE. ¡Tuki! ¿No terminó siendo presidente en ¡Tuki! No sé, no. Chequealo, Chequealo. Porque, No, viste, lo voy a chequear, chequealo mientras A casa, viejo Gagá. Fue presidente de UTE. No. Integró el directorio. Tuki. Seguramente cuando viajó Silvia Maldi en algún momento presidió UTE. La cabra de los funcionarios y las trayectorias políticas. No puedo con él. Bueno, pero no importa porque su pasado, porque lo que importa es su presente. Él es el intendente de Durazno y más o menos coincidió la invitación que recibió. No, fue... Fue director de UTE y en determinado momento fue diputado, o sea que se fue antes de UTE que Silvia Maldi, me parece. Escrolea para abajo. ¿Qué te parece un dato, creo? ¿Qué creo que te No. Felipe Algorta, entonces, intendente de Durazno, ex director de UTE, diputado por el departamento de Durazno, recibe esta invitación para participar del Smart City Summit and Expo de Taipei, en Taiwán, ¿no? Taiwán. Una invitación que le llegó poco antes de que esa nutrida delegación de uruguayos visitara China, ¿no? Y cerrar acuerdos, estuviera encuentros protocolares con altas autoridades del gobierno chino, incluyendo a Xi Jinping. Bueno, en paralelo a cómo se iba cocinando este viaje, sale la noticia de que Algorta iba a viajar a Taiwán, cuando claramente hay un principio de una sola China desde... ¿Qué pasó acá, che? No sé, es un olor a... Me sacaron de partido acá, ¿no? Sí, hay un olor a caño. No fue nadie acá del estudio. No, creo que no, porque entró Maca de afuera también. No. Traigamos algún tipo de aerosol porque es salvaje. Esto capaz que tiene que ver con lo que estamos informando y que hay gente que no quiera que lo digamos. Hay gente que no quiere que hablemos de este tema. ¿Ese gas coreano, Jorge? Es el famoso del que ya cantaba el indio en su momento. ¿Ya cantaba el indio? Bueno, llega esta invitación para participar del Smart City Summit en Expo de Taipei. Es una exposición sobre ciudades inteligentes organizada por digamos, instituciones de Taiwán. Y hay que recordar que China, hacia afuera, le pide a los países amigos que mantengan la política de una sola China, ¿no? Que es básicamente no reconocer a Taiwán. Como Estado independiente. Como Estado independiente, exactamente. Y la historia que Taiwán tiene como... lo que ellos entienden son los sucesores reales del gobierno chino que cayó allá a mediados del siglo XX. Son el verdadero gobierno chino, pero en la diáspora. ¿Sí? Exactamente, quedaron recluidos ahí en esa isla. Felipe Algorta, bueno, sí, efectivamente, había recibido esa invitación, había pensado participar y se genera una polémica importante, sobre todo de legisladores del gobierno, diciendo, bueno, qué poco tino, qué poco timing, justo en este momento donde estamos tratando de crear los mejores vínculos con China para abrir el comercio, para venderle más productos. Bueno, viene este intendente blanco y genera esta controversia. Con China no se jode. Con China no se jode, exactamente. El propio Mario Lubet, quien había señalado que la visita no iba por el camino correcto. ¿Qué pasó? Porque bajó el agua, no bajó la espuma. Fue una tormentita de Twitter para nosotros que después le perdimos de vista y no lo seguimos. Claro. ¿Viajó Algorta o no viajó Algorta? No sabemos. No viajó Algorta. No viajó Algorta. ¿Y por qué no viajó Algorta? Si a él le parecía que era una buena instancia. Es verdad que era el único intendente que había recibido invitación, o por lo menos que él supiera. O sea, ningún otro intendente que había recibido. Dice que, bueno, Durazno ya había participado en alguna otra actividad vinculada a Smart Cities, a ciudades inteligentes. Entonces, bueno, quizás por ahí era que venía la invitación. ¿Es la ciudad más inteligente del Uruguay, Durazno? Bueno, se abre César, por favor, en YouTube. ¿Cuál es la ciudad más inteligente del Uruguay? ¿No? O pone Durazno. ¿Y por qué Durazno? ¿Y por qué Durazno? Ahí va, esa es la pregunta. Entonces, bueno, lo entrevistan en Perspectiva al intendente de Durazno y la primera pregunta es ¿por qué no viajó a Taiwán? Porque finalmente Algorta desistió de hacer su viaje y esto es lo que respondía. De forma muy, muy grande, porque una invitación a participar de un congreso de ciudades inteligentes y que haya tomado la repercusión que tomó después fue sorprendente para mí,
De todas maneras, creo que se vio envuelto justo esta invitación que además nosotros extendimos a la Junta Departamental, y en ese momento fue que se hizo, que se supo, y creo que se mezcló un poco con lo que había sido el viaje del presidente Orsi, con la declaración que se realizó, y no fue precisamente China quien puso el grito en el cielo, sino legisladores del Frente Amplio. Creo que eso fue también lo que me sorprendió, ¿no? Porque en definitiva son más chinos que los chinos. Bueno, esa es la antesala, la polémica. O sea, ¿cómo sintió la polémica? La ciudad es muy inteligente, pero el contacto es telefónico y olvídate de Zoom y que suene más o menos bien, ¿no? Bueno, es radio, vieja escuela, Jorge. Si Algorta está en el medio de Durano, y tiene que salir por teléfono, sale por teléfono. Yo he visto en ese programa contactos con Timbuktu que salen vía Zoom, con imagen, buena calidad de sonido y todo. Bueno, no sé, pobre Algorta, no sé dónde estaba. Dice, son más chinos que los chinos. Los frente amplistas son más chinos que los chinos. Se la tiró de Bagual. Sí. Se la tiró de a mí no me corren con lo de China. Yo soy intendente de acá de Durazno y viajo donde quiero. Claro, ahora de repente hay una defensa cerrada de China. Estos genuflexos, sí. Estos nos dicen que nosotros somos los abogados defensores de Cardama, y estos son los abogados defensores de los chinos. Bueno, exactamente, son más chinos que los chinos. Pero lo que sucedió es que, y ahora vamos a escuchar la explicación, finalmente Felipe Algorta define no viajar a Taiwán. ¿Por qué? Porque recibió una llamada del embajador de China en Uruguay. Justamente porque no estoy dispuesto tampoco a que por un viaje eventualmente se pueda afectar algún tipo de interés departamental, cuando hablamos de que aquí tenemos una fuerte presencia comercial china en lo que tiene que ver con, sobre todo, las materias primas y muchos clientes de importancia, y dado lo que se generó, incluso el llamado propio del embajador chino solicitando que revea la postura, y por último, cuando empezó también a gestarse este problema de la guerra en Medio Oriente, también recibí de mi propia familia una solicitud para no viajar, para no salir. Pero usted dijo al pasar que el embajador de China le señaló que era inconveniente que usted viajara a Taiwán. Sí, me expuso sus razones, que por supuesto son razones que son ajenas a nosotros, porque son temas internos entre ellos, que son conocidos, por supuesto, pero bueno, nosotros por supuesto que estamos en un país libre, y Taiwán no es una dictadura ni es un régimen que esté empatentado a temas negativos como pueden ser otros países. Más, es uno de los países con mayor y mejor tecnología del mundo, 25 millones de habitantes, y cuestiones seguramente positivas para conocer, pero obviamente en el contexto en que se generó todo esto, y yo tampoco, yo tengo que analizar, un intendente, o en mi caso, yo no puedo hacer lo que quiera, sino lo que entienda conveniente. ¿Pero no lo vivió como una presión por parte del embajador de China? Digo, pensando en, habían circulado muchos argumentos, ¿no? Pero, por ejemplo, desde el oficialismo se había mencionado que estaba de por medio la carne que los frigoríficos de Durazno exportan a China, y ese no es un elemento menor, ¿no? No es menor. En ningún momento el embajador me habló en esos términos, tipo amenaza o cuestiones, pero un llamado evidentemente por algo lo realiza, y yo desde mi lugar tengo que analizar también posibles problemas que pueda generar un viaje, ¿verdad? Entonces por eso analicé que en estos momentos no era lo indicado.
Bueno, quedó claro entonces, ¿no? Algorta iba a viajar a Taiwán a participar de este evento. El oficialismo estaba en el medio justo se estaba hablando de la delegación que viajaba a China. El oficialismo, los legisladores del oficialismo critican la decisión de Algorta de viajar a Taiwán. Le dicen, no, bueno, es un país libre, ¿no? Pero recibe un llamado del embajador de China, que le expone sus motivos. Entre otras cosas, eso no está en el audio, pero le comentó el embajador chino que para ellos un intendente equivale a un ministro. Y que vaya un ministro a Taiwán es, en definitiva, que vaya un representante del Ejecutivo a Taiwán. Y que no le parecía conveniente. Es un problema de traducción. No sé si no tienen la palabra intendente y bueno, entonces le dicen ministro a todos. Y bueno, sí, capaz que sea un edil también no. Para nosotros un edil es parte del Ejecutivo. Pero esto no termina acá. Igual es como un tema conceptual. O sea, es como explicarle a alguien, mirá que en nuestro país tu cargo es importante. O sea, vos vas a venir acá y te vamos a tomar en serio. No va a ser que viajó un intendente que no lo conoce nadie. Mirá que si viaja un intendente, para nosotros, que viaja un intendente uruguayo, es fuerte. Sí, y entiendo que también estaba el problema de explicarle que era un partido distinto que estaba en el gobierno. También hay una limitación para entender eso, ¿no? Eso el chino no te lo maneja. Un partido diferente, que no es el gobierno nacional. Nico. Pero, ojo, ¿Algorta inteligencia? Es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué? ¿Vos estás diciendo que es el intendente más inteligente de la ciudad más inteligente del país? Está claro que hubo una llamada y que esa llamada lo llevó a desistir de hacer el viaje, ¿no? No, es clarísimo que la llamada, él lo dice, ¿no? Posibles problemas que se podrían derivar del viaje. Y los posibles problemas, se planteó en la entrevista, tiene que ver, entre otras cosas, con que en Durazno hay inversiones que dependen de China, por ejemplo, el caso del frigorífico que vende a China. Exacto. Entonces. Qué lindas inversiones chinas que hay en tu. Es la vieja táctica, la vieja querida. Así como en una época entraba alguien a tu negocio y te decía, qué lindo negocio tenés, sería una lástima que alguien venga y te lo destroce. Me tendrías que dar algo para que yo te ayude a protegerlo. Es una linda estrategia de. Qué buen departamento, qué departamento más inteligente que tenés. Qué lástima esas inversiones chinas que tiene, ¿no? Y esa potencialidad que tienen algunas empresas en abrir mercados en China, ¿no? Qué lástima. Qué jodido. Pero yo creo que la táctica de China es la táctica de un palo y una flor, ¿no? Te llamo, te marco, ¿no? La cancha, te digo, mirá, la verdad que no nos parece conveniente por esto y esto. Y Algorta ahí parece que le dice, bueno, está, pero capaz que me gustaría seguir esta conversación. ¿Qué hay? En China. Algorta quería viajar. O sea, tenía la valija armada. No tengo una expo. Yo ya tengo una valija armada, loco. Tengo una expo de herramientas para la forestación. Dale, voy, vamos. Una wildcard libre en mi casa. Yo tengo la expo de turismo. Perfecto. Tengo el carrión pronto. ¿A dónde me voy? No, pero ¿qué dijo el embajador chino? No. Vos no vayas a ningún lado. Yo voy hasta ahí. ¡Apa! Y el embajador chino fue a Durazno. Escuchemos. Las consecuencias en caso de viajar. Pero sí, el embajador le prometió inversiones o qué acordaron en materia de inversiones. Yo en ese llamado también le dije que estas cuestiones no eran temas para hablarlo por teléfono. Yo no lo conocía personalmente al embajador y le indiqué que era también conveniente de mi lado que se hiciera presente en el departamento, cosa que lo hizo acompañado de una delegación de personas y ahí generamos un ida y vuelta, pero no fue más que una visita. No hubo allí ni promesa de inversiones ni nada. En realidad también visitamos 2 emprendimientos grandes que generan muchas fuentes de empleo, uno que trabaja mucho con China y otro que le gustaría trabajar con China y que actualmente por temas arancelarios no lo está pudiendo hacer, como es la exportación de leche en polvo de Estancia del Lago, un emprendimiento, el tambo más grande de Sudamérica que está alojado en Durazno. Así que aprovechamos esa visita para conversar de varios puntos y sobre todo también que el embajador conozca la realidad o alguna realidad de nuestro departamento. Ahí está, entonces, Algorta no viajó a Taiwán a partir de una llamada del embajador chino, que después aceptó una invitación para conocer Durazno
y visitar puntualmente 2 empresas que tienen intereses directos con China. Una que le exporta a China y otra que quiere exportarla a China, pero por un tema arancelario, dijo, no lo estaba haciendo, que es las estancias del lago de Bulgeroni. Entonces, Algorta, con una amenaza de voy a bajar a Taiwán, capaz que le abrió el mercado a una empresa de su departamento. La tiro, como defensa. La otra es que arrugó la primera de cambio con la presión china. Para mí se dio cuenta que la de decir que los del Frente Amplio son más chinos que los chinos, por algo es, ¿no? O sea, está. No es que fue por nada y que uno es el único vivo. A veces uno tiene que mirar a su alrededor y preguntarse por qué pasa esto, ¿no? Vos mirás y ves que todo el mundo en la fila está yendo para un lugar. O estás en un espacio público y ves que todo el mundo está congregado en cierto punto. O vas a salir a comer y ves que todo el mundo va a un restaurante. En un momento te tenés que preguntar, ¿por qué la gente hace esto? Está bien, yo estoy convencido que soy un crack porque estoy haciendo otra cosa y pienso que los demás son unos boludos. Pero algo hay. ¿Por qué están todos tomando esta decisión? Y bueno, en el caso de China la toman porque económicamente es la más viable que hay. Es por eso. Alguien pone como hipótesis, dice, cualquier gaucho sabe que lo llama la China y se le complica el partido. ¡Ay, qué lindo! no es gaucho Algorta, me parece. No es el perfil. Es brillante. Ahora, imagínense que pasaba esto al revés. Y era una de Estados Unidos. Pero es que ¿no? es el mundo en el que estamos viendo. Exactamente. Era un escándalo. Por eso estamos poniendo el foco en esto. ¿No? Igual la de plantear, imagínate si fue Estados Unidos le dice a Lula, mirá que si Bolsonaro va en cana por mucho tiempo, te pongo 50% de aranceles. O sea, ya lo hacen. Pero fue como política de Estado. Está bien, pero eso en este Estados Unidos que es tan particular. Pero pensemos en el periodo pasado, no estaba Trump todavía en la presidencia, si no me equivoco, era el gobierno de Biden. Estuvo muy en discusión el malestar de Estados Unidos, que se lo hizo saber a través de Carlos Camín, integrante de la Comisión de Defensa del Senado, porque Uruguay estaba en vías de hacer negocios con China. En ese caso había material militar de por medio, pero por las compras de las OPB, que finalmente no se terminó haciendo. Y eso fue un tema relevante de discusión política en su momento, al punto que hoy por hoy todavía se refresca eso, ¿no? Cómo China se mete en una decisión. En este caso es una decisión mucho menos importante. Estamos hablando de un viaje, pero no deja de llamar la atención. Estás hablando de un viaje, pero te muestra por un lado lo sensible que es el tema Taiwán para China, por un lado. Digamos, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar China con tal de mantener esa política? Llamar a un intendente que empieza a viajar a China y eventualmente ponerle arriba de la mesa los negocios que hace empresas de su departamento. Por más que el embajador no le dijo eso, pero al final terminaron visitando 2 empresas que o hacen negocios o quieren hacer negocios con China. Es decir, había intereses creados y el embajador perfectamente lo sabía. Y explicita mucho cuál es el vínculo que tiene Uruguay con China, ¿no? Que es un vínculo que tiene que ver. Sexo explícito, como diría Huidobro. Sí, ¿no? que tiene que ver con el interés comercial. ¿Se sacaron la tanguita? ¿Estás diciendo? Esa fue la famosa frase de Huidobro. Se sacaron la tanguita, esto es sexo explícito. Frases que quedaron en el recuerdo de la historia política. Sí. Pero, ¿qué es eso? O sea, Uruguay suscribe a su posición, ya no histórica, en el sentido de que antes tuvo otras, pero la posición de una sola China. Básicamente porque China lo pide y es a partir de ahí que eso le abre las puertas comerciales al mercado más importante del mundo. No te pido mucho, que aceptes esta política, que no me critiques mucho el tema de derechos humanos. China tiene una cosa que es el poder blando, ¿no? Que vos tenés el poder duro y el poder blando. El poder duro es cuántos misiles tengo y te los puedo tirar. Y el poder blando es la influencia que tenés en este tipo de cosas, relaciones económicas, etcétera. Nunca vimos a China ejercitar un poder blando acá de decir, bueno, mirá, nosotros tenemos relaciones económicas muy fuertes, la verdad que esto que estás haciendo ahora es inconveniente, las puede perjudicar. Es una forma de ejercer tu poder blando que acá no se ha visto tanto. O por lo menos no era tan explícito. El poder blando de China lo tenés a través de los institutos Confucio, lo tenés a través de su política de entrega de vacunas al tercer mundo. Es más blando que el de Estados Unidos. Es más blando que el de Estados Unidos. O sea, estabas viendo o a través de créditos blandos o a través de inversiones. Esto es, digamos, es un caso capaz que más encapsulado, pero un poco más duro, ¿no? Un poder un poco más duro que el clásico poder blando de China, ¿no? Mostró el dragón, mostró sus fauces. Bueno.
En el año del caballo, el dragón mostró sus fauces. Altero. Altero, sí. Bueno, muy bien. ¿Hacemos la tanda? ¿Sí? Y viene el presidente de la Cámara de la Construcción, director de SACEM, Alejandro Ruibal. Ahí. El discurso de Yamandu Orsi tras su primer año de gobierno sirvió de balance de su gestión hasta el momento y de plataforma para anunciar sus próximos pasos. La construcción del Hospital de la Costa y la creación de 2 cárceles de máxima seguridad fueron los 2 anuncios más importantes en cuanto a futuras obras públicas. Además confirmó la realización de la reforma del sistema de transporte metropolitano, que implica la realización de obras tanto en Montevideo como en la Costa de Oro. Y días después el gobierno firmó el contrato tras el que en abril comenzará la construcción de la nueva planta potabilizadora. El consorcio conformado por SACEM, Berques y Ciemsa será el encargado de la construcción de la planta en Aguas Corrientes, que es una de las principales obras financiadas por el Estado, que comenzará en este 2026. Bueno, vamos a hablar sobre todos estos anuncios desde el punto de vista de la Cámara de la Construcción, y para eso recibimos a su presidente, Alejandro Ruibal. Bienvenido, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenido. Antes de meternos con todos estos temas, porque nos dio el pie un poquito, ¿no? Ya está en el Observador, por ejemplo. Hubo tradicional almuerzo ADM, donde van o políticos o autoridades de diferentes organismos, y ahí se expone sobre diferentes temas. Y dejó un titular, Ruibal, que es el siguiente: yo no invertiría 150 millones de dólares en el Estadio Centenario. Hablando sobre el Mundial 2030. ¿Por qué no? ¿Por qué no si Uruguay va a albergar por lo menos un partido? Va a estar todo el mundo posando su mirada a nuestro país. El Estadio Centenario necesita ser remozado. ¿Por qué no? Bueno, es una opinión personal, ¿no? Pero yo considero que 150 millones de dólares o ese orden es mucho dinero para este momento para Uruguay. Si me decís que me lo regalan, inclusive lo gastaría distinto. En el fútbol mismo, pero hay que ver cómo serían las condiciones. Yo creo que al Estadio Centenario hay que invertirle, pero me parece que no debería, sigue siendo un estadio patrimonial. Yo no le invertiría tanto dinero, sí le invertiría para mejorar muchas cosas, pero si ese dinero está, yo lo usaría para mejorar las canchas chicas, que hay muchas, y que es la que los uruguayos todo el año van con la familia o van a ver el fútbol. Entonces, y le mejoraría las condiciones de seguridad, los accesos a mucha cancha chica, mediana. Te dejo el campeón del siglo de lado por la duda, porque me lo van a endosar. Pero es un análisis de dónde mejor invertir el dinero, nada más. Y además invertir en un estadio, que no sé cuántas veces se va a utilizar después en el año, una guita enorme que eventualmente sería una parte o todo de préstamo. Si es así, yo lo pensaría 2 veces. El supuesto del proyecto implica que esas serían las obras necesarias para que el estadio esté en condiciones de albergar un partido de un mundial como el que está previsto. En esa otra cuenta de otro tipo de inversión que podría tener el Estadio Centenario, ¿cuenta que igual quede en condiciones de disputar el mundial o que esté en riesgo igual el que se juega acá no es relevante para vos? A ver, las especificaciones de FIFA están escritas. Yo creo que si se quiere se puede sentar con FIFA, analizar con sentido común, con austeridad, y analizar, bueno, a ver cuál es lo que yo puedo hacer con el Estadio Centenario, y siempre sabiendo que es un monumento. Estamos hablando de un monumento. A mí no me gusta cualquier proyecto que se le haga al Estadio Centenario con un techo raro. No, este es el Estadio Centenario, 1930, es un símbolo. Entonces yo le invertiría, lo mejoraría, negociaría con FIFA, pero esos montos son muy grandes. Y estuvo acá hace poco Eduardo H., en representación de la AUF, que estuvo en la delegación que viajó a China, donde todas las cosas fueron a buscar inversores para la remodelación del Estadio Centenario, y dijo que había empresas interesadas. Si aparece, esas empresas interesadas eventualmente no están interesadas en invertir en el Paladino, ¿no? Quieren invertir en el Estadio Centenario porque tiene otras potencialidades por fuera del fútbol. Si fuera el caso de que aparece un capital de afuera, ¿por qué decirle que no?
Si aparece un inversor que se va a hacer cargo de esa inversión, que me imagino que habrá una licitación, ¿no? Con proyectos, como corresponde, como es en Uruguay, ese es otro cantar, me parece, para invertir en el estadio, que hace su plan de negocio, toma los riesgos. Yo digo que si acá Uruguay va a invertir o va a tomar alguno de los préstamos, porque los mundiales, ¿cómo se hacían las obras? Los gobiernos se endeudaban, a veces en condiciones muy buenas, y hay ejemplos de varios mundiales que los estadios quedaron de adorno prácticamente, algunos hasta se desmantelaron. O sea, no va a ser el caso. Bueno, los de Brasil tenés ese recuerdo un poco, ¿no? Bueno, Brasil, Sudáfrica también, y algunos más, algunos más. Pero sin ir a ese extremo, lo que estoy diciendo es un poco de sentido común y sacando de lado el caso de viene un privado que lo quiero ver, porque vamos a entender la masa crítica y el volumen de negocio que puede haber en Uruguay. Obviamente no sería con el fútbol, sería con espectáculos. Competiría un poco con el Antel Arena. No es que acá llenamos siempre los estadios durante el año. Somos pocos también, ¿no? O sea, y bueno, hay que hablar con los especialistas en eso. Yo creo que hay varias opciones también. Y no se olvide, el Antel Arena es un lindo lugar de espectáculo también. Ese es un competidor hasta cierto punto, ¿no? ¿Esto es la primera vez que lo pone arriba de la mesa o ya lo ha conversado con integrantes del gobierno? No hablé con integrantes del gobierno. Es una posición personal que hoy, cuando repasé una cantidad de inversiones o obras que se podrían atacar, mencioné que es una buena cosa que haya un partido del Mundial, que es una buena cosa. Vamos a estar en el centro del mundo en ese momento, esas horas. Pero también hay que poner del otro lado del plato de la balanza cuánto voy a invertir en eso. Porque además, entre otras cosas, a los que nos gusta el fútbol y nos gusta el fútbol transversal, más allá del equipo que uno es hincha, las canchas están en el debe. Las canchas de los cuadros menores, llamémosle así, de la A o de la B también. Y yo creo que esa es una buena manera de ayudar al fútbol. Y que ayuda a uno hasta socialmente, te diría. Ya que estuvo haciendo el ejercicio de repasarlas hoy, ¿cuáles son las grandes obras de infraestructura que están en carpeta? Sí, hoy justamente repasé algunas de las obras que el gobierno ya tiene en carpeta en su plan y algunas otras que me animé a sugerir, o áreas más que nada, no obra concreta. Empecé por la inversión en vivienda o la relocalización de asentamientos. Creo que ahí... Ustedes saben que hay 667, creo, asentamientos irregulares en el país. Eso es un tema que el gobierno dijo que lo iba a atacar y yo totalmente alineado, y eso se ataca con obras. Y eso es algo que estamos apostando a que se dé en lo que queda del gobierno. Esa es una. El plan de movilidad de Montevideo. Vemos con muy buenos ojos que finalmente se está poniendo arriba de la mesa una inversión grande en la movilidad. Montevideo pide a grito hace años, cada vez el transporte público se vende menos boletos, eso ya lo sabemos, cada vez hay más autos por todos lados. Montevideo pide una reforma, pide un modo nuevo, una modernización en el modo. Eso me parece bien que eligieron las troncales. Y lo último que me parece bien es que todavía no han tomado la decisión y que hay cierto debate en cuanto a la definición final de cómo sería. Pero yo estoy muy a favor de lo macro que están haciendo, de los troncales que se eligieron y de invertir mucho ahí. Eso es una cosa importante que no me corresponde a mí tomar la decisión. Presentó el proyecto de tranvías en su momento, que quedó eso quedó descartado. Eso quedó descartado. Y ahora van firmes por los BRT. Ahora está la discusión. Justo ahora había una reunión entre... El jueves se junta el presidente, la ministra de Transporte y se junta también el intendente de Montevideo. Y de Canelones. Los involucrados en la decisión. ¿Y tiene una opinión sobre qué habría que hacer con el 18 de julio, Rival, o no? Yo tengo una opinión, pero es una opinión mía, que no soy el que toma las decisiones. Y lo expresé ya varias veces y se lo dije a los distintos interlocutores. No, yo no me opongo al BRT y subrayo que me parece muy bueno los troncales que se eligieron, pero yo soy más, me inclino mucho más por las zonas céntricas, por el uso de soluciones de tranvías. Más que nada modernos, muy amigables, y en todo lo posible evitar soterramientos. Pero entiende que tiene desafíos logísticos el soterramiento importantes. Hace unos días conversamos con
consultora que hizo precisamente un trabajo a propósito de los soterramientos, incluido el de 18 de julio, y la tesis que ponían arriba de la mesa es que las técnicas constructivas no son muy distintas a las que se utilizan para la construcción de los edificios, por ejemplo. ¿Esa consultora hizo alguna vez alguna obra de túnel? No lo tengo claro. No. ¿Proyectó alguna vez alguna obra de túnel? No. ¿Quién hizo obra de túnel en Uruguay? En particular nosotros hicimos el túnel de el ferrocarril en Uruguayana y el de Las Piedras, que es una trinchera abierta en realidad, pero lo más parecido a un túnel. Sabemos un poco de qué se trata eso. Otra empresa, no nosotros, hizo el túnel de Avenida Italia. Con técnicas, un método constructivo distinto. El método cut and cover es el método, es un método sí de trabajo, pero a ver, yo no quiero discutir no se puede simplificar tanto una discusión tan rápida, algo de ingeniería. Que las obras se hacen. Esa obra es perfectamente realizable. Perfectamente realizable, y eso yo no digo que no. ¿Pero es realizable en un marco de, por ejemplo, un año? No. ¿10 meses? No. Ahí no. ¿2? ¿En 2 años podés soterrar 18? Si se está hablando de los 3 kilómetros y algo, todo, yo no creo que se hagan 2 años, pero bueno, habrá que ver. También te digo algo. Si tú vas a fraccionar la obra en muchísimos pedazos, pero yo no creo que el impacto que tomen esa decisión. Pero la verdad no me quiero adelantar, están debatiendo. Pero el debate justamente tiene que ver con esto que estamos planteando, el tiempo de duración de la obra, el impacto que tiene con el comercial, si es realizable o no. Digo, pero no contribuye, y esto tengo que ser responsable. Yo ya dije lo que opino y dije mis propuestas, y no soy yo el que va a tomar la decisión. Y creo que aporté a la discusión. Y punto. Tampoco puedo hacer un elemento de presión indebido. Eso tengo que ser pero el presidente de la Cámara de Construcción obviamente tiene una voz en esta discusión, por más que tome la decisión. Sí, digo, por eso lo he dicho y por eso te lo digo. Y te digo lo que pienso, pero no soy yo el que tengo que tomar la decisión. Y no me corresponde a mí tomar la decisión. Y yo inclusive dije a lo que a mí me parece más, porque no es solo el tema soterramiento, es todo la solución que tiene que andar, no puede fallar la solución. Esa es la realidad, ¿no? Más allá de que llegue un año más, un año menos, tiene que andar. Tiene que seducir a los usuarios. Tiene que andar, tiene que ayudar a que cortar el problema que tiene el centro de la Ciudad Vieja, la centralidad de seguir vaciándose. Tenemos que ir. Por eso yo ahí tengo una diferencia de partida, que para mí no es lo principal solamente bajar el tiempo de llegar. Es una cosa muy importante, pero no es la única. Está bien, lo que pasa en la discusión se involucran cuestiones vinculadas a la movilidad, cuestiones urbanísticas y cuestiones de ingeniería vinculada a la construcción. Por eso, para mí era importante, más allá de la posición, que sí, que es verdad que ustedes han manifestado a favor de otro tipo de solución, si entiende que es viable la realización de la obra y los tiempos que se manejan, por ejemplo, de afectación por ejemplo, a los comerciantes, ¿no? Que es uno de los problemas que hay quienes dicen, bueno, esto va a matar a los vecinos. No es lo mismo pensar 2 años de obra que pensar 4 o 5 meses, que es lo que supuestamente, según esta consultoría, implicaría la obra en cada uno de los tramos de 18 que se corten. Yo no quiero talentear porque no tuve ni un proyecto arriba de la mesa. Tengo el mismo concepto que ustedes, más o menos, es un túnel de acá a acá. Primero, es totalmente realizable, perfectamente realizable, sí, perfectamente realizable. Inclusive se puede dividir en tramos y hacer entre varias empresas. Eso tiene su impacto, habrá que medir el impacto ambiental, y entre los impactos que tiene el impacto sobre el comercio en ese tiempo. Y bueno, eso hay que cuantificarlo, y bueno, son costos que hay que sumar a la inversión. Pero lo mío, a ver, con ingeniería eso se resuelve, y capaz que los plazos sin ver el proyecto capaz que son un poco apretados para mí, ya lo he dicho. ¿No te parece realista llegar en 2 años? Y yo la veo muy difícil, inclusive 2 años a partir de cuándo, de que se arranque la primera palada. ¿Cuánto falta para que arranque la primera palada? 8, 10 meses, no sé. Sí, todavía no se anunció el proyecto. Pero tengo, perdón, una más, porque lo que queda de manifiesto con lo que decís es quienes hicieron la consultoría sobre este asunto no tienen experiencia en ese tipo de obra. Eso lo dijiste. ¿Te preocupa sobre el nivel de asoceramiento del proyecto? No, porque es una consultora seria. Lo que digo es que no hay experiencia. A ver, tú le preguntás a un ingeniero cómo razonamos los ingenieros, y te hace su razonamiento, y es un razonamiento teórico. Después hay otra parte que hay que contratarlo. Bueno, ¿y la experiencia qué dice de esto?
Siempre es así. Siempre es así. Una más así. Y de muy buena fe se ha trabajado, también lo quiero decir. Y cuando me reuní con la ministra, la verdad que hay. Por eso digo, no quiero incidir mucho más porque yo creo que ya se dijo todo lo que tenía que decir. Y no es túnel sí, túnel no, porque todo se resume a titulares después, ¿no? Y para mí la cosa es mucho más compleja y seria. Y por eso también quiero resaltar otra cosa, porque quedó como en segundo orden algo muy importante, que es por una vez se va a atacar el tema de movilidad. Yo quiero que no se erre, que salga bien, nada más. Y una más así abstracta, ¿no? Porque viste que estamos es como decís vos, estamos muy en el túnel sí, túnel no, la fecha, los tiempos. ¿Los tiempos de acá de Uruguay son excesivamente largos? Uno mira, yo qué sé, seguís, yo qué sé, en redes, ves en China obras que son como maravillosas y que casi te hacen una ciudad en un año. Y después mirás acá y para hacer un túnel como el de Avenida Italia ahí a la altura del Centenario, como 2 añitos. ¿En Uruguay se trabaja lento? A ver, primero no nos podemos comparar con China, porque culturalmente la manera de trabajar, hasta el horario que hacen ellos semanalmente, trabajan 48 o más horas. Y en dobles turnos, trabajan de noche. Tienen una incorporación de tecnología fabulosa. No es que acá no tengamos tecnología en la construcción, pero es uno de los países de punta. Otro nivel. Vamos a reconocerlo. Pero no tenemos que compararnos con China, comparémonos con de por sí el uruguayo es bastante discutidor, entonces ya inclusive en la previa a los proyectos ya somos bastante lentos antes de arrancar cualquier proyecto. Yo creo que ahí es donde se pierde mucho tiempo acá. Y si no, podemos repasar varios proyectos. Ahora hablamos de Neptuno. De todos los que se vienen hablando, y hoy lo dije también. Ese es un tiempo muy importante. Y es un costo hundido que tenemos cuando vos no podés no tener la infraestructura. Después, durante la obra, yo te diría que hay casos y casos, yo qué sé. Nosotros trabajamos en otros países en América, y yo te diría que los tiempos capaz que somos un poco más lentos, pero no es una exageración, si nos comparamos con el barrio, ¿no? Básicamente. Pero el uruguayo tiene su forma de ser también. Y el ritmo de trabajo lo tenemos. Bueno, hablemos de cuándo arranca la construcción de la potabilizadora. Nuevas Corrientes. Y yo creo, ahí estamos un poco esperando los permisos ambientales. Yo creo que hay temas de aprobación de ingeniería de detalle. Y será a mitad de año. Capaz que nos implantamos dentro de unos 2 o 3 meses y a mitad de año, segundo semestre, la obra va a arrancar. ¿Y demora cuánto la obra? Y son 36 meses de obra, es una obra de 212 millones de dólares y es una obra que va a emplear más o menos 500 personas ahí en fijo, más eso derrama bastante, ¿no? en la zona. Ya hablamos, incluso estuviste acá cuando se definió la modificación al contrato original. Se termina decantando el consorcio termina construyendo esta potabilizadora, queda toda la otra pata afuera. El gobierno en paralelo está encaminado a construir la represa de Casupá. ¿Generó algún tipo de reclamo que no nos hayamos enterado esta modificación de contrato? No, digo, ¿está blindado de todo tipo de litigio futuro o no? Entre nosotros, entre el consorcio y el... Entre ustedes no, seguro, ya está arreglado. Pero terceros que quisieron participar en el proyecto original... No creo porque esto es... A ver, hasta 5 catedráticos de derecho administrativo se pidieron en que era... De que era válido el acuerdo que se hizo, la modificación o la nueva versión del proyecto Neptuno, porque convengamos que la planta es la misma capacidad de agua, va a potabilizar 200.000 metros cúbicos, la misma tecnología, se cambió de lugar, es verdad. La cañería que vamos a hacer para traer agua, que en este caso va a ser la 7ª línea de bombeo, también se hacía una cañería hasta del mismo diámetro. O sea que lo que no se hace es distinto en el proyecto, es tomar en el río de Plata y acá se va a tomar de Santa Lucía. Claro, pero eso era lo medular era justamente la tomada del río de la Plata. Bueno, lo medular era potabilizar 200.000 metros cúbicos, porque lo medular es el combo, es una obra de ingeniería que era suministrar 200.000 metros cúbicos de agua potable. No, eso ya se pidieron. ¿Y por qué dijiste por ahora? Y bueno, porque probablemente está el tema Casupá, está el tema también, me consta que el gobierno está mirando alternativas, lo dijo el secretario Sánchez hace poco en una entrevista,
de otras fuentes. Entonces, acá lo aparte importante. de Casupá aparte o además. O en vez de. O sea, Bueno, ¿crees que Casupá está cerrado? No, no sabes. No lo sé. No, yo creo que Casupá ya es un proceso casi lanzado, están en precalificación, vamos a ver dónde deriva. También tienen otras opciones. Y bueno, según lo que dijo Sánchez, no se cerró a mirar otras opciones. Además, ahora o en el futuro. Lo importante, yo quiero rescatar que nosotros tenemos dos tipos de problemas: de cantidad y de calidad de agua, ¿no? De cantidad, el proyecto lo que traía era, bueno, yo te tomo agua de otra fuente, y de cantidad. Y de calidad es muy delicado, que es, nosotros tomamos de una planta potabilizadora en Aguas Corrientes de 700.000 metros cúbicos día, bastante viejita la planta, instalación, hay que hacer una planta con una tecnología más moderna, entre otras cosas que trate los trialometanos famosos, que es un problema que tenemos en verano sobre todo. Porque el trialometano es así, cuando es indirecto el efecto del trialometano. Cuando hay mucha materia orgánica en el agua que tú vas a potabilizar, se le pone mucho cloro para matar esa materia orgánica, pero ese exceso de cloro, con la temperatura, te genera la formación de trialometano. Es básicamente así el razonamiento simple. Entonces esta planta hace eso. Ese proceso lo hace. Con la interozonización, con ozono. Eso. Y eso es muy importante. Y eso ya era... Porque a veces uno se queda en que la toma Arasatí, pero acá lo que te está haciendo es que se está mejorando la calidad del agua. Lo hacía cuando era en Arasatí y lo va a hacer ahora con la misma agua en Santa Lucía. Que eso es importante, ¿eh? Y otra cosa, le vamos a llevar agua, que lo hacía también la otra, con una nueva cañería de aducción a la zona este de Montevideo y la Costa de Oro. Pero van a trabajar las dos plantas, ¿no? Claro, una al lado de la otra. ¿Y qué, digamos, el agua de la planta vieja, quién la va a recibir? Y el agua de la planta nueva, ¿quién la va a recibir? Lo que pasa que ahí, se hace un juego de mix de agua a niveles, tenés 200.000, 700.000. Vas a recibir un blend. Un blend. Es así. Sí, claro. Es así. Es así. Porque si no dicen, yo quiero de la nueva. No, yo quiero de la nueva. Es un blend. Paga más. Muchas veces con los, es así. Con los protagonistas desde lo público, ¿no? Había un proyecto, un gobierno lo encaminó. En ese mismo momento ese gobierno se estaba terminando. El que venía decía, por favor, no hagan no queremos que sea este. Lo hemos hablado, ¿viste? Hasta el hartazgo con el oficialismo, la oposición, cómo lo vio cada uno. Del otro lado, del lado privado, ¿cómo se vive un momento así? En el cual vos te estás encaminando un proyecto con el gobierno y los que van a venir después están diciendo, ojo con esto, no nos gusta, queremos otra cosa. ¿Ahí cómo se vivió ese momento? Bueno, miren, nosotros somos un poco rehén de esa situación, porque ¿qué podemos hacer? Lo que nos gustaría es que las cosas se conversaran antes y se discutieran antes. Pero también entiendo que cada gobierno que llega tiene una impronta. Y si ve que hay algo que no está de acuerdo, y bueno, tiene todos sus derechos, y para eso fue elegido, para hacer lo que piensa que está bien. Eso no lo puedo discutir. Por eso yo insisto con la Agencia de Infraestructura. Porque nosotros tenemos que tener, este puede ser un ejemplo, el del agua, pero hay otros tantos que deberían ser proyectos que se estudian y quedan, que en otros países se hace así, en Inglaterra por ejemplo, y siempre hay un banco de proyectos de estos que se está estudiando. Y los distintos gobiernos van eligiendo proyectos de ese organismo, en este caso Agencia de Infraestructura. Que ya tiene el ok, digamos. Es algo, cuanto más técnica se pone la cosa, menos político baja la variable política, esa es la realidad. Y si tú tenés un organismo, yo le digo, con la política de energía en este país hace unos cuantos años, hubo una especie de acuerdo nacional para fomentar la energía renovable, ¿no? Y eso también porque acá participaron muchos técnicos que le bajaron el perfil a discusión política en su momento, es así. Entonces, la gente de UTE trabajó mucho, con mucha solidez, pero también de otros lados. Y eso es lo que le dio la base a que poder tener una política de Estado en eso. Algunos salieron bien, otros salieron mal. El caso de la regasificadora, por ejemplo, que estaba como parte también de ese pool de inversiones, pero siempre algún proyecto puede salir mal. Se están metiendo lentamente en los parques eólicos, por ejemplo, en ese tipo de cosas. Hablando, pero a ver, acordate, Uruguay, ustedes son muy jóvenes, pero Uruguay tenía apagones. Yo me crié con apagones. No soy tan joven y me crié con apagones programados. Claro, y teníamos un problema de suministro de energía y después dependíamos mucho del combustible fósil.
Y ahí se hizo toda una decisión de invertir en energía renovable, y eso se hizo. Pero la hipótesis o la visión es que con una agencia de infraestructura la discusión sobre si el mejor proyecto era Arasatí o era Casupá estaría saldado porque estaría resuelto de alguna forma técnicamente. Yo creo que estas cosas se tienen que discutir, sí, antes. Pero la agencia de infraestructura, por ejemplo, tomaría decisiones vinculadas a, bueno, yo que sé, ahora estamos hablando mucho sobre la estrategia de riego que se viene, ¿no? Hacia adelante. Ahí la agencia de infraestructura tendría un rol preponderante para definir proyectos, la forma de financiamiento de proyectos. A ver, vamos a hacer una precisión. Sí. Igual esto capaz que tiene que un día invitar a Mario Piacenza, el presidente de la CNE, que les cuente bien cómo lo piensa hacer. Pero la agencia de infraestructura no es el que toma las decisiones. Sí analiza distintas áreas, o a veces hasta el propio gobierno le puede decir, estudiame lo del riego, o estudiame esto. Elabora proyectos con asesoramiento técnico, ¿no? Con consultora, con gente que trabaje técnicamente, y tenés distintos tipos de proyectos. Mirá, proyecto para riego, tengo esto. Y si mañana hay un cambio de gobierno, van a ver el banco de proyectos que hay. Y de ahí sí está la impronta de cada gobierno. No, este proyecto no me interesa más este, pero ya tenés un banco de proyectos que viene en rodaje. No tenés que salir a armar toda la historia de nuevo. Es eso. Pero en el caso de Arasatí Casupá, ¿había un criterio claro de decir técnicamente es mejor esto que lo otro? Y hay alguna gente que dice que es uno, inclusive técnico, y hay otro técnico que dice que es otro. Por eso, pero te digo, en ese caso tenés un ejemplo donde si se juntáramos el concilio de técnicos de primer nivel, no habría una respuesta unánime de vamos por acá. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Cuanto más lo trabajás técnicamente y lo sacás de los periodos electorales, hay más fácil encontrar los consensos. Vos decís que baja el debate político más fuerte. Y bajas. Pero atravesó 3 gobiernos. Este proyecto atravesó 3 gobiernos. O más. Arasatí Casupá. Y bueno, por eso estoy diciendo que hay que mirarlo de otra manera, como política de Estado. ¿Y cómo no solo es estoy hablando en general de las grandes obras de infraestructura. ¿Y cómo se resolvió ahora? Y no estoy inventando nada, esto funciona. Vos mencionaste el caso de Inglaterra. No, Inglaterra es uno, pero Australia, Nueva Zelanda, Colombia. ¿Cómo se terminó resolviendo esto? En el sentido de que un gobierno quería una cosa, después el otro cambió. ¿Cambia en algo esa lógica que tenemos todos incorporada de que el Estado uruguayo sigue de largo, que no hay grandes cambios abruptos? A la hora, hoy en día, por ejemplo, cuando tengas, no sé, el 2029 que pensar proyectos, vas a tener en la parte de atrás de la cabeza una vocecita que te dice, ojo porque mirá que estamos en un periodo electoral, mirá si pasa lo mismo y después el gobierno que venga te cambia la jugada. Yo creo que eso siempre está. Pero además, la otra vez que un día hablando con Sanguinetti, a veces es bueno hablar con la gente grande así porque te dice, pero no te creas que todos estos líos son nuevos. Me contaba de cuando se hizo la represa, no me acuerdo si Rincón del Bonete, una de esas, que inclusive llegaron a decir que le iban a demoler. Cuando ganaban la elección la iban a demoler. Se llegaba a decir eso. O sea que, claro, están atrás, siempre hubo discusiones muy grandes. Y las obras que empezó la dictadura y la terminó la democracia, los accesos oeste de Montevideo. Sí, obras controvertidas tenés el Antelarena como ejemplo hasta el día. Bueno, esa fue el mismo gobierno, el mismo partido que la paró y la arrancó. Pero esos son casos puntuales, particulares. Pero son obras que requieren de definiciones políticas, más que técnicas muchas veces. El caso de Antelarena es paradigmático. Pero perdón, tocaste un tema que no hay que pasarlo por alto así nomás. Las decisiones de los grandes proyectos tienen que tener una decisión política atrás, claramente. El caso Casupá Arasatí es una decisión política. Por más que cada uno tenga sus avales técnicos. Sí, pero ¿sabes qué? Tenés que preguntárselo a los políticos, ¿no, amigo? No, estamos conversando. Yo soy un constructor en este caso. Bueno, una agencia. Digamos, sos el director de SACEM y el presidente de la Cámara de Construcción. Pero hago construcción. Que construye mucha obra pública. Sí, y privada más. Y privada más. Hago más privada que No, está bien, pero que tenés mucho contacto con lo público. Bueno, sí, no te lo niego. Siempre de frente, siempre de frente. No, por eso. A nivel de la Cámara de la Construcción, a través del Centro de Estudios, que de hecho
O'Donnell llegó a presidir el Centro de Estudio de la Cámara de la Construcción. El primer presidente del centro. Manejaban desde hace tiempo la idea de una agencia de infraestructura. Uno entiende que en la medida que existe una agencia de infraestructura, por un lado se le da prioridad a una serie de obras que tengan cierto consenso técnico, pero también pierden pie a la hora de promover iniciativas privadas, que es un mecanismo que han utilizado justamente poniendo arriba de la mesa algunas iniciativas. El caso de Neptuno fue uno de ellos. Sí. Eso para ustedes no es problemático en la medida de que va a haber obras igual para hacer. Entendemos que no. A ver, uno cuando entra a un baile, baila la música que están tocando. Si es de cumbia, cumbia, si es de tango, tango, y rock and roll, rock and roll. ¿Qué quiere decir? Si la mano viene de que hay que presentar iniciativas privadas, porque uno trabaja y todas las empresas trabajan, se presentaron 200 iniciativas privadas. Entonces, algunas se aprobaron y otras no. Uh-huh. Si lo que hay, y siempre es bueno que haya un privado proponiendo, y desafiando, y trayendo ideas, siempre es bueno. Pero también es bueno que el Estado tenga su planificación y sobre todo sus proyectos grandes. Y esos proyectos grandes, porque, uno presenta iniciativa privada, pero es potestad del Estado decir me sirve, no me sirve. Y después igual se va a una licitación con cierta ventaja. Y además después tenés que ir a una licitación con ventaja, pero es una ley del 2002 que se hizo para reactivar la economía. Y no solo, Achugarri fue el que lo empujó, no solo para proyectos nuevos, sino eventualmente se hizo también para proyectos que estaban dormidos en el Estado y que nunca salían, que venga un privado y diga, para este proyecto yo invierto, hago la ingeniería, no sé qué, y lo pongo. Eso también es cierto, porque a veces no. Entonces, son cosas complementarias. En líneas generales, ¿cómo viene la construcción y la inversión en construcción? Porque el tema de la inversión y el crecimiento es uno de los dolores de cabeza que tiene en este momento, de las preocupaciones centrales que tiene en este momento el gobierno. La construcción, que ocupa más o menos, mueve la gente que trabaja alrededor de la construcción. Si sumamos los directos más indirectos más el industrial, son 250.000 personas más o menos que viven en el mundo de la construcción. Hoy en día estamos en un nivel bastante bueno, porque la base que es el trabajador directo en la construcción, estamos en 57.000. Bastante estable en los últimos 2 años, 3 años. ¿Apoyado en qué? En las obras de vivienda promovida y en muchas exoneraciones. Hay mucha inercia de esas obras que se están construyendo. Ahí hay una buena parte. También hay obra pública, pero el soporte grande es ese. Está meseteada la cosa. El riesgo, ¿cuál es? Que si no aparecen obras para renovar los contratos, porque la construcción, el gran problema que tiene es que las obras empiezan y terminan. No tenés contrato de 10 años. Entonces tenés que ir viendo cuál es tu próximo contrato y tenés que ir anticipándote. Entonces hace falta tener lo que se llama el pipeline, en el caño, obras para adelante. Y eso es importante, justamente la inversión. Y la inversión y el alerta no está en niveles muy altos, estamos hablando de 16% sobre el capital fijo sobre el Producto Bruto, cuando, por ejemplo, el propio ministro O'Donnell hablaba de que había que llegar a más o menos 20 para... Y además sabemos bien que las proyecciones de crecimiento de este año, del 26, y en particular con los cachetazos que estamos recibiendo de afuera, petróleo mediante, etcétera, está complicada la mano. Abajo de 2 puntos según algunas proyecciones. Sí, entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo nosotros como industria? Tratar de acelerar los proyectos que ya se saben y están decididos y presupuestados que se van a hacer, y sobre todo muchos de ellos que se basan en instrumentos que pegan poco en las finanzas o muy diluidos, como las PPP, por ejemplo, o los CREMAF, y esos proyectos darle ritmo para que ayuden en este momento de bache, hasta que ver qué pasa con todo en el mundo, las guerras, el pico del petróleo, por lo menos ir teniendo una base activa, porque si no, el enfriamiento de la economía no tenés con qué sostenerlo. Ahí tenés algo que opinar, me imagino, sobre la propuesta incipiente del secretario Sánchez de que subsidiarias de empresas públicas se abran al público en general a través de obligaciones negociables o acciones para recibir inyección financiera para proyectos, ¿no? Proyectos medianos o grandes. ¿Cómo ves esta discusión que se está incipiente? Eso me parece moderno. Me parece que son las cosas que tenemos que discutir, y ahí es donde vale la pena discutir, y a veces es por ahí donde viene. Eso es innovación también, si querés. Eso es innovación. La innovación no es solo el robot, ¿no? o el software.
innovación en el modelo de negocio. Según lo que entendí, yo no escuché la propuesta en detalle, la leí por la prensa, y no hablé todavía con Sánchez en detalle. Pero él lo que pretende es que una parte, aparte para ahorristas menores, no es para que venga una empresa afuera y te compre un... No, por ejemplo, de Valentines, por ejemplo. De los y bueno, y además lo otro que te iba a decir es que ya se hicieron cosas parecidas. Yo pero creo que ¿qué proyectos ves que se puedan...? Pero usted tiene que seguir haciendo proyectos para la energía eléctrica. La energía eléctrica es la energía del futuro y del presente ya. Entonces, hay que seguir generando más. La curva de consumo sigue creciendo. Imagínate cuando pase el transporte público y de carga eléctrico, que ese es el que consume mucho todavía combustible fósil. No va a ser de un día para el otro, pero cada vez se usa más energía eléctrica. Y ahí con propuestas que se han hecho, ¿cómo viste la propuesta del senador frente amplista Gustavo González, que habló de los monoambientes, ¿no? Y puso sobre la mesa la idea de, bueno, por un lado, si el monoambiente es digno o no digno, si hubiera un monoambiente es digno o no es digno. Y lo otro es, bueno, estudiar la vivienda promovida y decir, bueno, ¿por qué se promueven algunos proyectos que, en definitiva, no le llegan tanto a la clase media, a la clase trabajadora? ¿Cómo viste esa propuesta y esa discusión que se dio después? Porque no solo fue el puntapié inicial, fue toda la discusión posterior. Se pone cara de que es otra idea moderna que vale la pena discutir. No, yo lo que creo que hay que tener cuidado cuando uno quiere intervenir el mercado de forma artificial o... Los mercados no reaccionan, el mercado tiene que tener, tiene que regularse bastante él mismo, oferta y demanda. Tampoco creo que los monoambientes sean, porque uno aprieta de un lado y de repente la gente que no puede comprar eso, de repente termina yendo a vivir una pensión, porque qué solución le da. ¿Usted piensa que porque hagas eso un apartamento de dormitorio le va a ser más accesible? Parece que no es cierto. ¿Han bajado los precios de los monoambientes a medida que se hacen más? Todavía no. ¿Se reguló el mercado solo ahí o no? No, siempre todavía no tanto porque aparentemente hay más demanda, porque la realidad ha cambiado mucho el perfil de los hogares. O sea, la población de Uruguay no crece o decrece, pero los hogares sí crecieron, en los últimos años, hasta, creo que, no me quiero equivocar, porque hasta un 20%. Entonces, ¿por qué pasa? Porque la gente vive más sola, se independizan antes los jóvenes, la gente se divorcia más, y bueno, y eso hace que haya hogares de personas que viven solas. Muchas más. Hay desarrolladores que dicen que tampoco se hacen tantos monoambientes. No, es que ¿Cómo es eso? Bueno, yo no tengo los números porque no es mi negocio, pero tengo los números de lo que he estado hablando con algunos de ellos. Me dicen, todavía no hay suficiente monoambiente como para bajar el precio por el ajuste de mercado. Y lo de revisar el tema de la vivienda promovida, por ejemplo, ¿no? Yo que sé, tuvimos nosotros al subsecretario de Vivienda, Cristian Di Candia, entrevistado. Y él decía, bueno, a veces la ministra mira una vivienda promovida que es, no sé, una casa en Parque Miramar con piscina y tiene una exoneración fiscal. Y claro, mira eso y lo firma y llora porque dice, bueno, capaz que yo quisiera que tuviera otro tipo de exoneración. ¿Pensás que el criterio ahí le llega a la clase media, a la clase trabajadora, la vivienda promovida? No estoy tan seguro que le llegue a la clase trabajadora. A la clase media sí, y a un buen segmento de la clase media sí. Sí, y le llega con ciertas comodidades que no llegaría si no fuera vivienda promovida, como cierta cantidad de amenities. Si no, esa gente no. Para la clase más baja no es la solución, no es la herramienta. Y me parece bien lo que hizo el gobierno, que dijo cuadro que gana no se toca. Pero ¿qué hizo el ministro de Economía? Dice, pero esto queda dentro del Ministerio de Economía y yo decido las zonas, si sí, si no, si pongo la balanza y veo que este proyecto me va a dar cantidad de empleo en esta zona que no tengo empleo, hay que ponerlo en la cuenta también, de lo que resigno desde el punto de vista de recaudar impuestos a lo que genero con la otra mano. Y lo que gasta el obrero que hace esa obra, y los impuestos que paga el obrero cuando va, el IVA que paga, yo qué sé. En ese sentido, es más completo. Genera mucho laburo, ¿no? Ese es el tema. Y el laburo genera, la gente que labura paga impuestos. Un informe que hizo Carlos Mendive, que fue el padre de la ley, justamente mostraba que el efecto recaudatorio en realidad era neutro. El gasto tributario era neutro. Más allá de que se exoneraba mucho dinero. Eso se lo pedimos nosotros con el Centro de Estudio de la Industria de la Construcción. Claro. Le pedimos que haga ese trabajo a Mendive, que es
un especialista en este tema. Sobre- Lo estuvimos analizando eso. Sobre la discusión de tratar de desdolarizar la venta de inmuebles, ¿qué posibilidades le ves? ¿Y ahora qué pasa si sube el dólar? Ojo, ¿no? Ojo con un país como con pensar que vamos a tener un dólar bajo siempre. ¿Vos te sentís más seguro razonando en dólares? Hay un libro del contador Damiani, el viejo Damiani, y disculpen la digresión, pero que él decía: en Uruguay el dólar no baja, retrocede para tomar impulso. Eso decía. Pero no vamos a definir políticas públicas en base a... ¿Por qué no, Sapo? ¿Por qué no? No sé. Entiendo que se cumple la regla después. ¿Por qué no? Contador Damiani, con una gran experiencia, presidente del Banco de la República. Mundo, calle, experiencia. No, estoy hablando del además. Estoy hablando del fraseario de Damiani. No, te lo digo medio en broma, lo digo en la siguiente. Mira lo que pasó en el mundo ahora. Entiendo perfectamente el concepto. Pero voy a otra cosa, Diego. ¿Cuánto vale un apartamento de dormitorio en Pocito? No tengo ni idea, $150.000. ¿Y por qué me decís en dólares? Porque nadie puede manejar otro número que no sean dólares. En unidades indexadas no puedo razonar. Claro. Podés pensarlo en auto también. Claro, pero ese no es el cambio cultural que se propone. Digo, porque otra cosa, ¿no estaban en problemas precisamente los desarrolladores hace 15 días? ¿Un mes? El problema por la caída del dólar. Exacto. Pero vos te crees que los desarrolladores, que son gente que cuida su bolsillo como nadie, no está intentando bajarle el riesgo a su negocio? Y si pudiera vender en unidades indexadas, que es más parecido a su ecuación de costo, ¿no lo haría? Pero el nuevo Damiani nos está diciendo, que es Guillermo Tolosa, nos está diciendo que pensemos en pesos y no en dólares. O sea, hay una política... Pero está bien lo que hace Tolosa. ¿Cómo no va a hacer eso Tolosa, que está dando la pelea? Cada uno tiene que tiene su rol. Y si lo podemos ayudar, lo vamos a ayudar, pero un país donde el dólar es tan importante como en que inclusive hay muchos negocios que se siguen haciendo en dólares. Entonces, anda al interior, vendí una vaca en el interior. Hablan de dólares. ¿Cuánta subí vale? Por eso te digo, Otra de vivienda. En el video que subió el gobierno para mostrar su primer año, una de las imágenes que había era relocalización de asentamientos y una mujer que festejaba y celebraba que se le había dado un contenedor, ¿no? Si mirás los planes del gobierno, te hablan en muchos casos de soluciones habitacionales, te hablan de vivienda modular y también está el tema de los contenedores arriba. ¿Cómo ves el tipo de vivienda que se le está en este momento buscando a las personas que la van a relocalizar de un asentamiento, viviendas sociales? ¿Ha cambiado según lo que vemos del gobierno pasado a ¿pensás que hubo algún cambio ahí? No tengo tanto conocimiento de las soluciones concretas, sí vi lo mismo que vos, pero me da pie para hacer un razonamiento que es este. Es muy fácil decir todo lo que estamos acá, vivimos en casa con piso como mínimo de hormigón, tenemos agua caliente, baño, ¿no? Como mínimo tenemos eso. Andá a decirle a una persona que cuando llueve se le moja la ropa, que le corre el agua por una zanja por el medio de la casa, si prefiere eso, o rápidamente le podés por lo menos dar algo que tenga los pies secos. Ejemplo, ¿no? Ponerle el piso. Por ejemplo. O algunas, porque obviamente vos me podés decir, hay gente que está contra el buen ambiente, pero acepta de repente que los metas adentro de un contenedor. Entonces, ¿en qué quedamos? Lo que pasa es que también hay que pensar lo que es lo urgentísimo, de lo que es urgente y de lo que es de mediano plazo. Y los planes siempre tienen que abarcar las tres componentes. Pero hay una emergencia. Hay gente que está viviendo en esas condiciones. Hoy en día, cada día que llueve, vos ponete a pensar la gente que vive en esas condiciones. ¿Qué me voy a poner a discutir yo? Que un medio metro más acá, ¿sabes qué? Hagamos un plan para tratar de que esos medios rápidos salgan de eso, de generarle. Así sea, darle chapa, porque vos vas a un asentamiento, y yo fui alguna vez, no importa, pero una cuestión de responsabilidad social empresarial, y lo que te pide la gente es, a mí no me venga con casita, a mí dame la chapa que se me lleve el rancho. Y pasa eso. Acá tenés una política de shock de este gobierno que es el crece del pie, ¿no? Que sí, está bien. Está bien, me lo explicaron, sí, y eso está bien, digo, para empezar que tenga niño, un piso que no sea de barro, ¿no? Pero eso si querés hay una cosa que está buena, porque además
es duro lo que voy a decir, pero siendo un país con que tenemos que cuidar cada nacimiento, porque estamos con un problema demográfico horrible y una proyección complicada, si no cuidamos a lo que nacen, y aparte son los más necesitados, en particular esto, somos unos anormales. Entonces a mí me parece bien ir ahí, y por lo menos hacer lo mínimo ahí. Y me parece bien tomar el que nace, que cuando llegue a la casa, que ya tiene un piso. Imagínate cosa más vulnerable que una madre con pocas condiciones económicas con un recién nacido. No, está claro, es una política de este gobierno. Bueno, que eso me parece tiene ahí. Es muy defendible. Y no es, claro que sí, y estas cosas estas cosas no se atacan con una única política. Y no se ataca, para seguir con tu pregunta, con una única solución, ¿viste? Y yo no soy un especialista, te estoy hablando del sentido común, más que nada. Lo que sí yo aprendí, que, ojo con teorizar mucho, y seguimos años hablando la vivienda de esto, perfecta. y mientras los locos siguen viviendo en el barro y con la ropa empapada los días de lluvia y deseando que no llueve para que duermen todos amontonados en un rincón. No, hay que vayan a ver al cura verde y les cuentan. Tenemos que hacer una tanda. Al regreso hablamos de un tema que ya hemos conversado alguna vez, pero Brecha te dedicó una tapa el viernes pasado, así que hacemos un corte y volvemos. Seguimos conversando con Alejandro Ruibal, presidente de la Cámara de Construcción. Quedaba pendiente eso que anunciaba Nico antes, que una nota de... El viernes pasado el semanario Brecha pone a Ruibal en tapa, y el concepto del artículo de Luciano Costabel queda reseñado en el copete, que dice: un puñado de constructoras domina la obra pública en Uruguay y se asocia entre sí con una frecuencia que limita la competencia en las principales licitaciones del Estado. El concepto es básicamente ese que recorre la nota, ahora podemos ver algún punto más, pero señalando que las grandes constructoras del país, que son quienes hacen los grandes contratos de obra pública que se licitan en el país, en general lo que hacen es, a veces generan consorcios, a veces compiten, a veces van unidas en los consorcios precisamente, y que la hipótesis que aparece hacia ahí es que generan riesgos a la libre competencia en relación a cómo se ejecuta la obra pública en Uruguay. ¿Qué responde Ruibal a ese planteo? Lo vi, obviamente no comparto para nada eso. Hice mis comentarios ya a quien corresponde, directo, explicándole un poco, dándole un poco mayor de cómo funciona el negocio y la construcción, aportando algunos elementos, datos. Yo creo que ese es un tema también muy delicado, ¿no? Porque acá se está hablando de un activo que tiene este país, que es la seriedad con que se trabaja. El poner en juicio el honor, además, pero además la transparencia con que se trabaja, la herramienta de los consorcios, que es una herramienta no solo en Uruguay, en todos lados, que el consorcio justamente se hace para sumar capacidades o para diluir costos de presentaciones de ofertas. Y muchos de esos consorcios perdemos las ofertas, las licitaciones, cotizamos muchos. La tasa de éxito de las licitaciones en el negocio nuestro es bajísima, es del 10%, 15%. Ese es el éxito que tenés, que pedir 100 ofertas para ganar 10, más o menos así. Entonces hay muchos consorcios, pero hay muchas más ofertas, ¿no? Yo creo que esa cantidad de consorcios debe ser del orden del 5%, entre el 5 y el 10% de las ofertas que presentamos. O sea que. Pero no, ¿sabes qué pasa? ¿Qué es lo que explica que empresas que a veces aparecen compitiendo en determinados proyectos después terminen asociadas en otros proyectos? ¿Cuál es la lógica que explica que tenga que hacerse de ese modo? Pero es lo mismo que pasa hasta con los estudios de abogado, que a veces se matan en un juicio y a veces están juntos atendiendo al mismo cliente, a otro cliente. Pero es normal, es absolutamente normal. Y si no, yo los invito a otra cosa. Miren la rentabilidad de un negocio tan fantástico que tenemos en la constructora, porque hoy los balances son públicos, lo pueden ver. Miren la rentabilidad, si fuera tan fácil, no tendríamos rentabilidad del 2, 3%, 4%, a reventar el 5% alguna. Entonces, eso habla un poquito de la competencia que hay. Y los precios de oficina, que no los hacemos nosotros. Y lo bien que trabajan los funcionarios. Esto es pasarse por arriba a los funcionarios que controlan todas estas cosas. Entonces, a ver, no quiero hacer... Yo ya hice mis comentarios.
no contribuye a la discusión que yo siga hablando de esto. El otro punto que ponen en paralelo sobre el final del artículo es señalando que algunas empresas participaron del financiamiento de las campañas cuando, por la ley de financiamiento de los partidos políticos, está prohibido que las empresas concesionarias o adjudicatarias de obra pública realicen aportes a la campaña. Es una buena pregunta hacerle a los políticos, ¿no? De todos los partidos. Pero yo creo que igual los tickets para las cenas de recaudación, dependiendo del motivo, creo que además son esas. Sí, es eso lo que se señala. Digo, si eso es una gran noticia, yo qué sé. Pero en la lectura de Rival, ¿eso está inhabilitado por la ley o la ley lo permite? Según y por eso lo todos hacen? los partidos políticos nos dicen que comprar ticket para una cena donde justamente por eso lo declaran, no son los partidos que lo declaran. Habría que preguntarle a ellos. ¿Y por qué a los políticos? A los políticos que hacen la ley, porque a veces, porque normalmente lo que hay una... El planteo siempre viene, está bien, hay que decirlo, el planteo siempre viene es un apoyo al instrumento de la política y de la democracia y de justamente y de estar empujando el instrumento. Es así viene. Y es histórico. Sí, es la forma en que se financian las campañas políticas. Pero la verdad, eso lo tienen que resolver los políticos. Pero eso, ahí está, pero está bien, lo que dice Rival es, esto ocurrió, en todo caso pregúntenle a los políticos por qué lo aceptaron. Ellos los convencen a ustedes cuando van a pedirle dinero para las campañas de que esto se puede hacer. Esa es la respuesta. Sin duda. Pero perdón, están los recibos, los tickets. Sí, no está clarísimo. Pero yo la pregunta de todos los partidos, absolutamente todos. Uno dice, la que dice, no, ponen los huevos en varias canastas. O sea, y como forma de apuntalar la democracia, pero también como una forma de, estar bien con todos, ¿no? Eventualmente que gane. Pero a ver, yo te digo una cosa, digo, en Uruguay, acceder, si tenés una empresa mediana, acceder a un ministro, no es tan difícil. No precisás para comprarle ticket para una cena, para acceder, y gastarte 400.000 pesos, no sé, en una cena. Eso es y también a veces es el apoyo a gente que toma la volada y se dedica a una tarea que muchas veces nos dicen, bueno, si criticás a los políticos, te dicen, ¿por qué no te dedicas a la política? Bueno, está bien. Pero ¿y ese aporte se hace feliz, contento, o no es un poco un clavo para los empresarios que vengan, los políticos de todos los partidos, saber que tenés que darle a todos porque si le das a uno, el resto se va a enojar? ¿No termina siendo un clavo eso? Es jodido para la pregunta. Obviamente que es un clavo. Es un clavo. Claro que es un clavo. Pero por supuesto que es un clavo. ¿no? Pero ni le toca el giro a la empresa, ¿no? 400.000 pesos tampoco. Y a ellos le cambia bastante. Y a ellos le cambia bastante. No, yo qué sé, tendrá que hacer. Yo no me puse nunca a mirar las declaraciones, pero habrá que ver la cantidad de dinero que mueven en la campaña, no sé. Yo creo que es excesivo también. También estuve enojado en una época con lo que se gasta en la campaña de Peñarol, por ejemplo, elecciones de Peñarol. Disculpa que siempre te traigo. No, está bien. Pero es la realidad. Peñarol. Hay que perder de vista eso. Sí. Me quedó una más, porque tiraste hoy, viendo ahí el repaso de la ¿Alguna charla fácil, me da? No, porque todo difícil. Está volviendo el tema del ¿Lo tenés a Rubio en WhatsApp? ¿Te gustan los estados que sube? Con Nacho, sí, lo tengo en WhatsApp, sí. Algunos no me parecen mal, otros son propios del estilo de Nacho, que tiene un estilo y una estrategia. No, te iba a decir, está volviendo lentamente el puerto, hablando de Sanguinetti, ¿no? Y el puerto de Aguas Profundas. O sea, lo tiraste hoy, puerto de Aguas Profundas en la charla de ADM. Ya, mirá que tuvimos a una en el Palenque, allá en Rocha, a una de construir un puerto, y se cayó por su propio peso. ¿Hay chance que eventualmente Uruguay tenga un puerto de Aguas Profundas? ¿Está abierta la discusión en este momento? No sé si estará muy abierta. La otra vez la ministra de Transporte me dijo que estaban mirándolo. Yo lo que sí creo que no podemos quedar sin mirar. Primero siempre hay que tener un horizonte de larguísimo plazo. O sea, no podemos estar mirando 5 años para adelante. Por eso es la agencia. O sea, proyectate al 2050 o más. Mirá cómo evoluciona el mundo. Apareció Vaca Muerta ahora, que va a ser un exportador de gas monstruoso. Uruguay, no conteniendo costa oceánica, no tiene que pensar de verdad tener un puerto en la costa oceánica,
que no tenga que pedir permiso para dragar para los próximos años. Me van a decir, ¿y dónde está la masa crítica que justifica ese puerto? ¿No? Bueno, ahí lo que se llama el hinterland, es decir, la zona que abastece un puerto. Hay que estudiarla, cómo crecen los volúmenes de producción de Paraguay, de Bolivia, por dónde sale, por la hidrovía. Y bueno, ¿y por qué no podemos tener un puerto competitivo con terminales de grano o terminales de depósito de combustibles? Capaz que viene otra planta de celulosa, capaz hay que para mí vale la pena estudiarlo. Capaz que hay que correr la boya de José Ignacio. ¿Se viene petróleo en Uruguay? Hay una chance también, hay una chance. Me gusta que le preguntás si se viene petróleo en Uruguay y se siente comprometido a darte algún tipo de respuesta. Pasamos de la fase de grupo. Bueno, la última antes de cerrar. ¿Que Uruguay sea campeón del mundo o que Peñarol tenga la sexta? ¿Cómo me vas a hacer esa pregunta? ¿Cómo me vas a hacer esa pregunta? ¿Se viene el Mundial? No puedo elegir entre una y la otra. Lo más probable es que si Peñarol gana la sexta, vamos a andar muy cerca de la Copa del Mundo, porque va a ser como en el 50, que la base de Uruguay fue Peñarol y salimos campeones. Si te dicen que hay que invertir 150 millones en el Centenario para que Peñarol salga campeón de la ahí es gran negocio. No, pero vamos a invertir en el campeón del siglo y arreglamos los accesos. No hay necesidad de nada. Alejandro Rugal, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Aire rico. Por precio y calidad. ¿De qué quieren hablar, aportadores sesudos a los grandes debates nacionales? ¿Qué tienen en carpeta? Vos sabés que yo tenía en carpeta hablar sobre algo de lo que estaba pasando en Medio Oriente en este momento, pero capaz que les la aburro un poco, Jorge. No, porque dale. ¿No? Vieron, por ejemplo... ¿Cómo anda Netanyahu? ¿Anda bien? Netanyahu... Está vivo. Netanyahu bombardeó con el consentimiento de Estados Unidos el campo de gas más grande del planeta, que está ubicado en Irán y que es compartido en parte con Qatar. Lo cual significa una escalada más en este conflicto y los objetivos que se trazaron Estados Unidos e Israel. Israel, que en paralelo, hoy salió una muy buena crónica del Jerusalem Post, de cómo terminan cazando y matando a Ari Larayani, que es el jefe de las guardias de seguridad iraníes. Se decía que era el objetivo más importante que tenía Israel después de la Ayatollah. O sea, una vez que mataron a la Ayatollah, esta era la persona que tenían que matar. Y le estuvieron haciendo un trabajo de inteligencia durante 2 semanas, siguiéndolo de casa en casa donde se iba moviendo. Él se mostró públicamente en algunas ocasiones, sobre todo después de la muerte de la Ayatollah, pero claramente sabía que su vida era cuestión de días o semanas para que Israel terminara con su vida, cosa que efectivamente sucedió. Es decir, Israel, que todo el mundo está enfocado en Trump y las declaraciones de Trump, y Israel en paralelo está haciendo tiene un frente abierto con Hezbollah en el Líbano, que está decantando en centenas de muertes de civiles, en paralelo que están matando también a los líderes de este grupo. Y Estados Unidos es el que se está haciendo las marcas de las críticas internacionales por la retórica que ya conocemos de Donald Trump. Ahora le había pedido a los socios de la OTAN que los ayudaran a escoltar barcos para sacar la producción petrolera desde el Golfo a través del estrecho de Hormuz. Y bueno, Irán ya amenazó con que cualquier embarcación que no tenga el beneplácito del gobierno de Irán va a ser agredida. Entonces, nadie está pasando por ese estrecho, salvo algún barco turco. Ahora hubo un arreglo con Irak. Y Trump dijo, ok, voy a llamar a mis amigos, a mis super amigos, al escudo del mundo, no el escudo de las Américas, para que me ayuden a escoltar estos barcos. Vos, por favor, Alemania, Reino Unido, tú, Italia, Japón, Australia, ayúdenme con sus fuerzas armadas a sacar estos barcos de ese estrecho. Lo vi, todos le dijeron que no, excepto creo que un par que no contestaron. Que no contestaron, exactamente. Entonces, ¿le clavaron el visto? Hubo una clavada de visto fuerte, que no es una mala estrategia. Cuando Trump te plantea algo, hacerte el dolor, no estar, demorarla, no está mal. ¿Cómo haces para clavarle el visto a Trump? Lo estoy estudiando, déjame arreglar acá internamente en el país. Déjame pensarlo. Trump se olvida.
Y se va a olvidar, El otro día tiene otro tema y se Está olvidó. bombardeando otro país. Claro, Se hizo una entrevista hace 2 días con uno de sus jefes de no sé qué, del término anterior, del mandato anterior, que dijo cuando la dirigencia pesada no quería que pasara algo, no le respondía. Le dejaba pasar las cosas y él se olvidaba y se iba enfocado en otro tema. Dice que en un momento ya quería atacar a Venezuela en 2018. Y le dijeron, sí, vamos a averiguar las opciones. Y nunca le respondieron y él se olvidó. Bueno, tenés la novedad del director de Counterterrorism, de contraterrorismo, que le renunció. Sí, pero antes de eso termino, porque nadie le dio lo que hay a Trump. Entonces Trump dijo, ¿saben qué? Ok, yo no lo necesito. No necesito a la OTAN, no necesito a Australia, no necesito a Japón, no necesito a nadie. Yo puedo hacerlo solo. Eso lo puso en su cuenta de Truth Social, ¿no? Echando leña al fuego para una posible ruptura de la OTAN después que... Suena como alguien que está ganando la guerra, ¿no? Tener que pedirle ayuda a todos tus aliados que intervengan y después decir que no los necesitas Claro, porque dicen que no. Sale a pedirle lastimosamente a sus aliados que lo ayuden a sacar a destrabar. Pero lastimosamente, ¿por qué? Lastimosamente porque Trump pasó de decir que estaba ganando la guerra a pedirle ayuda a sus aliados. Ya la dio por ganada. Sí, la dio por ganada varias veces. A pedirle a sus aliados, entre comillas, que lo ayuden a destrabar el principal foco de preocupación que tiene Trump en este momento, es que se está paralizando la economía global producto del aumento de el combustible y las futuras repercusiones. Y esa cosa tan delicada que es controlar el pasaje de barcos por un estrecho que controla Irán, no lo está pudiendo hacer Estados Unidos solo, por lo cual acude a sus socios, y estos socios lo ningunean, le dicen que no, y entonces dice, ¿sabes qué? No te necesito. Y no te necesito significa que en realidad no estás pudiendo sacar esos barcos que tenía que sacar. Entonces Trump está en un atolladero en este momento. Por más que tenga la capacidad bélica para destruir 50 veces a Irán si quiere, en este momento no está pudiendo efectivizar algo que se pensaba que era tan simple como controlar el estrecho de Hormuz para que no se paralice la economía durante un tiempo prolongado. Sapo, vos que sos un gran conocedor de la política interna estadounidense, ¿no? ¿Cuál es el plan acá? ¿Me lo explicás? Porque yo te lo planteo de esta forma. Donald Trump tiene en este momento una situación relativamente ventajosa, ¿no? Controla el Ejecutivo, tiene mayoría legislativa, tiene una Suprema Corte de Justicia que no vamos a entrar acá, pero Estados Unidos tiene un sistema bastante complejo. La respuesta es que tiene una mayoría también ahí. O sea, en este momento Trump hace un poco lo que quiere, ¿no? Pero se le vienen las elecciones de medio término, en las cuales tiene primero que contestar algunas cosas a la política interna de Estados Unidos, cómo viene su política migratoria, 2 estadounidenses blancos con ciudadanía asesinados por ICE, tiene una economía bastante fría y ahora arranca una guerra en Medio Oriente que además lo que lleva, como decís vos, se te cierra el estrecho de Hormuz, sube, más claro, échale agua, ¿no? Problemas con el petróleo, sube la nafta. Sabemos que el estadounidense puede tolerar que su presidente bombardee otros países, mate inocentes y reprima salvajemente a sus conciudadanos. No va a tolerar que le suba el precio de la nafta cuando vaya a cargar el auto. In the pump. Explícame, Sapo, cuál es la lógica de Trump acá, que no la entiendo. La lógica de Trump, no tengo ni idea, Jorge, pero si uno piensa la lógica de Trump es impulsivo. Quizás lentamente, o sea, en algún momento va a tener que decir que terminó la guerra de alguna forma, por más que la guerra no terminó. Claramente no se está dando en Irán ese cambio de régimen que en algún momento esbozó que se podía dar. Israel, por otro lado... ¿Ya soltó esa bandera, decís? No se soltó esa bandera. A Israel realmente se juega quizás su parada más importante de los últimos 50 años con esta guerra, porque era el momento en que entendían que podía deshacerse definitivamente de su principal amenaza en la región. Israel está jugando en serio este partido. Trump, como existe toda una descripción que dice, ¿por qué se metió Trump en este momento en esta situación? Capaz no le preocupan las elecciones porque no va a haber. No sé, o capaz que dada la cantidad de armas utilizadas, de misiles utilizados, la necesidad de renovar el stock armamentístico de Estados Unidos, lo ve como una forma de darle un boost a la economía a través de la industria del acero, a través de la industria armamentística. Es decir, por algún lado, renovar el stock bélico de Estados Unidos después de un uso intensivo puede llegar a ser beneficioso para la economía norteamericana.
Es la única explicación que tengo para en este momento darte, Jorge Volpés. Y en el caso de Israel, ¿no? Vos también conocés mucho la interna a nivel de defensa israelí. Yo conozco más al israelí de a pie, al norteamericano de a pie, al malayo de a pie. No sé si recordás eso. Jorge. Está cambiando un poco, está buena esa pregunta, está bueno que hagas ese comentario. Está cambiando un poco la percepción del israelí de a pie. Porque uno por lo general piensa que Netanyahu está en una coalición de derecha en la cual integra elementos de la extrema derecha. Mirás, tiene por lo menos dos ministros que son de una extrema derecha, religiosa, el sionismo más religioso, que claramente tienen posturas que son no solo pro guerra, sino que en algunos casos se expresan directamente de forma genocida, ¿no? Smotrich hace poco dijo que el Estado de Israel debería estar del río hasta el mar. Tuvimos, no sé, creo que algo así como 8 meses escuchando que cuando los palestinos decían del río hasta el mar era una incitación al genocidio. Ahora tenés un ministro de Israel que te dice, no, del río hasta el mar, pero nosotros, bueno. ¿Qué pasa con el israelí de a pie y esta guerra? O sea, ¿va a apoyar más a Netanyahu y a su coalición? ¿O al revés, en esta circunstancia dice, bueno, la verdad que en breve estoy por soltarle la mano? Tenés elecciones dentro de poco en Israel. Claramente el desenlace final de esta guerra va a decantarse en mayor o menor apoyo para Netanyahu y su coalición. ¿El israelí de pie apoya este tipo de acciones? Pie, claramente, si hay algo que el israelí de a pie defenestra es a Irán, a los ejércitos proxy que tiene Irán, que permanentemente atacan a Israel. Es decir, si Netanyahu efectivamente se deshace la amenaza iraní, que no creo que haya un israelí que defienda el régimen de Irán y lo que piensa Irán de Israel, capaz que ahí Netanyahu se consolida en el poder. Si esto se perpetúa en el tiempo y esto solamente empieza a decantar, porque una cosa que te pone a decir, bueno, si hay un momento en que Irán puede activar esas famosas células muertas, por ejemplo, ¿no? Terroristas que están desperdigadas por el planeta, es ahora. Si esto decanta en una sucesión de ataques terroristas en diferentes partes del mundo, una guerra que queda empantanada, con muertes del lado de Israel, con bajas de soldados, con una situación de alarma permanente que los israelíes tienen que meterse en búnkers, indefinidamente va a perjudicar a Netanyahu. Si en algún momento el régimen de los ayatolás cae y viene otra cosa, Netanyahu lo sacan en andas por Tel Aviv. Sapo, ya que estás compartiendo todo tu conocimiento, tu conocimiento sobre esto, está cerca, no es que estemos exactamente hablando del mismo lugar, pero Afganistán fue bombardeada en Kabul hoy por Pakistán. Sí, está bien. Nuevo bombardeo. ¿Qué está buscando Pakistán con esto? Pakistán, al principio uno pensaba que estaba respondiendo a agresiones cada vez más incrementales de los talibanes, que había desplazado grupos proxy a la frontera con Pakistán, agrediendo permanentemente puestos de control del otro lado de la frontera. Esa escalada decantó en que en un momento Pakistán respondiera de forma vehemente, se declarara en guerra con Afganistán y empezara a bombardear su capital, Kabul. Ahora, en este contexto de una guerra regional, uno quizás se pregunta si no sea también que Pakistán está poniéndole el freno a uno de los focos de posible resistencia a Israel y Estados Unidos en la región. Mira. ¿Y cómo está el M16 en el Congo? Esperando carnaval. Es un SAS, ¿no? Es un SAS. Todo. Es un SAS, como Ricardo Barbosa. Exactamente. ¿Hay chance, Sapo, de que pases una canción antes de cerrar o ya está? No, se agotó esa opción. Alvin dice no, la verdad que no me cierra, ya está Pipo ahí. Vos sos el hombre del punk rock. O sea, tenés que meter un tema de 2 minutos, ¿no? No, dice que no. ¿Qué? Las últimas veces que he pedido canciones de 2, 3 minutos, llega de 6. 5, 6, 6 y medio. Pero estoy hablando de 2 minutos literalmente. La banda 2 minutos, que tiene canciones de 2 minutos. ¿No? O sea, ya te conté que está el Volver a la Alegría Vieja, volvió a Spotify, volvió el Valentín Alsina. Ataque al barrio rival. Nosotros vamos a aguantar, le afanamos la bandera, por ejemplo. ¿Puede sonar en el final de Aire Rico o no? Toca 2 minutos ahora este fin de semana, si no me equivoco. O en breve acá en Montevideo. Digo porque no es una elección
Ya pasó el dato, 2 minutos, Montevideo. ¿Cuándo tocan? Red Tickets. Llega a Montevideo y no viene a tocar bajito, viene a cantar todos sus temas 16 de mayo. Falta un toque todavía. En Montevideo Music Box viene 2 minutos. Alguien se trancó. Tenés que elegir un tema de 1 minuto ahora, Los Minutemen. Tenés que No puede. Lo Bueno. matamos.